Bienvenidos, hermanos. Hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Tú te imaginas una persona que haya perdido todo y sea una gracia? Porque muchas veces las desgracias son gracias que nos regala Dios, pero no lo entendemos así, ¿no? Pensemos que es una desgracia. Esto fue una desgracia y no es así, hermano. Muchas veces, la mayoría, son gracias que Dios te regala para ubicarte. Y es el caso de Adriana. Adriana era famosa, rica, tenía dinero, lujos, tenía lo que quería. Tanta soberbia, la llevó a perder la libertad. Hola, Adriana. Hola Bienvenida. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien. Pues cuéntanos. Y Dios la tomó, ahora sí que la tomó de las manos y no la ha querido soltar, ¿verdad? Para la No me ha gloria de querido Dios. soltar. No Es me ha un querido gusto. soltar, no. Yo le pedí que no me dejara volverme a soltar yo, porque es que Dios no nos suelta, uno es el que se suelta. Uno es Exacto. el que se suelta. Dios está ahí pendiente, atento, con ese famoso libre albedrío. Y yo eso fue lo que le pedí en el momento en que ya llega el quiebre más difícil, como dices tú, en una desgracia, en la situación más difícil, más dolorosa, más vergonzosa, más apabullante, más Ay, qué incierta, fuerte. más oscura de mi vida, me doy cuenta de que Jesús estaba ahí y la Santísima Virgen María, cada uno agarrándome de mis manos esposadas con esos Oh, aros metálicos. Y ahí es cuando yo les digo, no me suelten, no me suelten, no me suelten. Y como dices tú, pues nunca me volvieron a soltar, o yo más bien nunca más volví a permitir soltarme de ellos. ay, qué bonito. Pues es un testimonio hermoso. Muchísimas gracias que aceptaste la invitación. Estoy muy emocionada, muy emocionada porque pues la verdad es un gran testimonio. No cualquiera puede decir, tenía todo y de repente no tuve nada y de repente tengo todo y fue una gracia, fue una gran gracia que Dios te regaló. A Así es. la gloria de Dios. Primero que todo, muy honrada por estar separadas por miles de kilómetros de distancia. Y quiero arrancar diciendo que desde hace 2 años la Virgen de Meyugori me está haciendo ojitos No y yo no me he podido ir directamente a conocerla en ese monte de las apariciones, pero la tengo en mi corazón, la tengo aquí en un rosario, me han traído cualquier cantidad de rosarios de Meyugori, la imagen que tengo aquí atrás, el pañito de Meyugori, las piedritas de Meyugori. Vino una peregrinación muy linda hace unos meses a Bogotá y tampoco pude asistir. Y yo digo, madre, me estás haciendo unas señales impresionantes y siento en mi corazón que me dice, algún día vas a ir allá, pero lo importante es que me tengas en tu corazón todo el tiempo y que estés difundiendo eso que yo necesito del mundo. Oración, penitencia, ayuno, oración constante por la paz, sacrificio, mortificación. Entonces todo el mundo dice, ay, no, ahora sí, esta, como decimos aquí en Colombia, esta vieja se la fumó verde, ya sí la perdimos, ya se volvió una rezandera, ya, mejor dicho, el mundo no tiene que ver con ella, no, y el mundo sí tiene que ver conmigo. Mira que soy una mujer común y corriente que vive sus 24 horas en función de una familia, de unos nietos, de amigos, de servir, de estar en mi parroquia, de ayudar en iniciativas de comunicación, de dar charlas en empresas, de servir en mi comunidad con misiones, pero que tiene su corazón centrado mirando al cielo con los pies en la tierra. Y esa es como mi función. Y arranco diciendo que de ser una presentadora famosa de noticias, que dio noticias muy graves en una época muy difícil de nuestro país, que fue todos los carteles de la droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, una cantidad de atentados del narcotráfico, de la guerrilla. Y yo como presentadora y sentada, creyéndome que era la mejor, la que mejor improvisaba, la más informada del país, la impoluta, la intachable, la impecable, termino privada de la libertad
Ese es como un pequeño resumen antes de comenzar ya pues en Sí. detalle. Y esa privación de la libertad y todo ese proceso en el que yo me sentía en un pedestal y me sentía la reina del mundo, con todo lo que eso suponía, eso que tú decías ahorita, fama, un sueldo impresionante, contratos publicitarios, viajes gratis, regalo de los mejores diseñadores de ropa, carteras, zapatos, joyas, perfumes, restaurantes, primeras clases en avión, champaña, bla, bla, bla. Yo creía que esa era la felicidad y la La estabilidad. felicidad. Y que Es eso, la felicidad del diablo. claro, y que eso era lo que me había permitido después de pues muchos años de estudio y de lograr tener una trayectoria profesional en la que la opinión pública me reconocía, me quería, me creía, confiaba en mí y yo generaba esa imagen de seguridad y de credibilidad cuando me sentaba en las noticias. Pues después de dar tantas malas noticias o tantas buenas noticias, después yo me convertí en la mala noticia y ahora la única noticia que quiero dar es la buena nueva de Jesús. Claro. Esa es la única que me interesa. Y la gente me dice, pero ¿por qué no vuelve a los medios? ¿Pero por qué no vuelve a la radio? ¿Pero por qué no vuelve a la televisión? Porque no me interesa. Yo lo único que quiero, y por eso acepto todas estas invitaciones Gracias. de iniciativas de evangelización católica, para aprovechando ese don que Dios me dio de tener una capacidad de expresión y de tenerla pues, mucha gente me dice que la valentía de contar mi historia, yo siento que es una obligación contarla, Es una no meterla debajo del obligación. tapete, Y como tanta gente que pierde la libertad y dice, cuando sale, de eso no vuelve a hablar, usted para qué vuelve y remueve, quédese calladita. Y mira, tú no te imaginas, Luisa, en la cantidad de hogares, de familias, el vecino, el mejor amigo, el jefe, o sea, muchas personas atraviesan con sus seres queridos procesos de privación de la libertad, pero eso se esconde porque es un pecado que no se puede revelar. Pues yo tengo mi obligación moral y de sanación interior, porque sigo sanando muchas heridas a partir de ese proceso, contándola y contándola y contándola. Entonces cuento esa buena nueva de Jesús, que pues seguramente muchos saben, quiere decir la palabra evangelio, es transmitir esa buena nueva de nuestro Señor. bendito Dios, que tienes esa facilidad y tienes la valentía de decir sí, pero aquí estoy. Y fue una gracia, no confundan. Dios me Sí. escogió. De la desgracia a la gracia absoluta y plena, sí. Exacto, exacto. Y bueno, son procesos dolorosos, como lo digo yo, pero bueno, no sé por dónde empezar. Empezamos por mi Empezamos infancia, por como tu lo dice. infancia, Listo. ¿no? ¿Cómo fue tu Entonces, infancia? pues fue una infancia muy linda, fue una infancia muy feliz. Fue una infancia en Medellín, Colombia, hace 59 años, de un hogar de clase media. Mi papá, médico, cirujano general, trabajaba aquí con el Instituto de Seguros Sociales, que era pues como la gran institución de atención en salud. Era un hombre disciplinado, correcto, generoso, con un sentido del deber ser, y del deber ser no solamente éticamente y moralmente, sino también del deber ser con los demás, en ese servicio como médico de entregarse a los demás, de ayudar al más desfavorecido. Pero nos exigió mucho, fuimos 4 hijas, yo la tercera de ellas, nos exigió mucho en cuanto a nuestro desempeño académico. Entonces él me decía, Mamonín tiene que ser la mejor, tiene que descollar, usted es capaz, usted es capaz, usted es capaz. Y a uno se le va metiendo, si usted es capaz, y usted puede con todo, y usted tiene que ser la mejor, y usted tiene que sacar las mejores notas, y usted tiene. Y mira cómo Luisa, con un propósito en el corazón muy loable de los papás, Claro, de que seamos los mejores y que después en el mundo seamos alguien que tenga el para que mejor seas puesto. alguien. Exacto, para que puedas estudiar en el exterior y hacer tu súper doctorado, tu súper especialización, tu máster, y que después te contraten en la mejor empresa y que tengas el mejor salario y tengas el mejor apartamento, el mejor carro y el mejor estilo de vida. Ese es el libreto del mundo. A ti te programan para eso. Tengo. Exacto. Y se olvida el ser, se olvida el ser. Y yo era de una familia católica. A mí me bautizaron por la iglesia católica siendo bebecita, me confirmaron, hice la primera comunión, me casé primero por lo civil y después por la iglesia cuando pues
mi primer esposo, mi primer matrimonio, yo también en un aire de soberbia y de sobradez acabé con esa relación ya teniendo 2 hijos, pero ya después, en el jubileo, en el año 2000, pido perdón y logro esa gracia del perdón en el jubileo por todos mis errores como esposa, como mamá, como miembro de la sociedad, porque ahí no había pasado todavía el proceso de privación de la libertad que me llevó, pues por ambición y por ego, a un mal manejo administrativo y financiero de una empresa comercializadora de flores. Venía una Adriana que se había gestado, digamos, desde la adolescencia, siendo muy buena estudiante, convirtiéndose primero en una adolescente mentirosa, que era perfecta para sus papás, se le echaba virtudes, la mejor en el colegio, la que sacaba las mejores notas, pero que empezó a incurrir en lo que muchos adolescentes de todas las épocas empezamos a incurrir. Yo soy independiente, soy autónoma, empiezo a explorar con mi cuerpo, empiezo a tomar trago, empiezo a descubrir el valor de las drogas, el valor negativo de las drogas, sin convertirme ni en una drogadicta, ni en una alcohólica, sino todo de forma soterrada o en la medida en que el mundo te lo permitiera. Y no caí en eso, gracias a Dios, pero sí me volví una persona calculadora. Empecé a llenarme de esas máscaras que te hacen ver que eres, no, pues una pera en dulce, como decimos acá en Colombia, que eres una niña hermosa, una buena hermana, una buena nieta, una buena compañera, la que comparte sus cuadernos, la que estudia, la que explica, la que baila. Me fascina bailar, entonces yo bailaba, pero mejor dicho, hasta el amanecer, me iba para paseos con mis amigos, pero ahí con esa faceta oscura de mi vida que yo trataba de tapar. Y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que uno cree tener el control de las situaciones. Y entonces, no, pues yo desde que rinde, llega a mi casa con cara de ponqué y saluda a mis papás con un beso y no delata para nada y no ponga problema para nada, pues yo tengo el control de la situación. Todo era Y ahí es donde se empieza, perfecto. claro, y ahí es donde se empieza a estar ese pecado con el que mucha gente vive y que es el principal carcelero del alma. Es que uno no tiene que estar privado de la libertad físicamente en una cárcel con esposas o en una prisión domiciliaria o pagando una condena ante la justicia para estar realmente preso. Uno empieza a caer preso es por ese tipo de decisiones, por ese tipo de prácticas, por ese tipo de compañías, por el entorno que el mundo te ofrece, que es donde está ahí el enemigo tentándote, llamándote, seduciéndote, y uno se deja rendir ante esos placeres, ante ese atractivo material, hedonista, sexual, lujurioso, como lo quieras llamar. No entro en detalles de esa parte, pero yo creo que muchas personas de las que me están escuchando de pronto se conectan con momentos de su vida anterior o con momentos que todavía estén atravesando y que son los más difíciles de aceptar, porque a uno no le gusta descubrir su propia alma. Todos estamos en función de mirar, mire lo que hizo este, criticando, juzgando, señalando, sindicando y juzgando. Y así era yo. Como yo me creía perfecta y como tenía un desempeño que descollaba, entonces yo me creía la última Coca-Cola del desierto, como decimos acá en Colombia. Después de mí no había nada. Y empiezo a estudiar comunicación social y periodismo, me va muy bien en la carrera y empiezo a trabajar primero en un canal regional en Medellín y luego salto a la capital, a Bogotá, en canales nacionales en el que tenía el más alto rating, digamos prime time, a las 7 de la noche. Llega una niña de Medellín de 23 años que el país no la conocía, pero que venía con una experiencia de ese canal regional, graduada, muy bien referida, y entonces ahí sí el mundo yo creo que se me abre de par en par y empiezo yo ya casi que como un pavo real a creerme este cuento de la O sea, fama, del estaba reconocimiento. chiquita. Yo era chiquita, claro, de 23 años, yo llegué chiquita y ahí hice una carrera primero de 7 años, dando noticias todos los días, como te digo, en esa época. Después me canso de eso, me caso y al casarme quedo en embarazo a los 2 años y cuando estoy esperando a mi primer hijo, a Juan Esteban, que ya tiene 29 años,
yo digo, no, este no es el agite, el estrés que yo quiero. Yo me levantaba a leerme todos los periódicos, a estar pendiente de todas las noticias nacionales e internacionales. Llegaba al consejo de redacción al noticiero a las 9 de la mañana, salía de allá 7:30, llegaba a mi casa 8:30, 9 de la noche. Entonces yo veía a mi hijo, era en una cuna en manos de una nana, y le daba la bendición y me despedía de él. Y yo dije, no, yo quiero ser mamá. Entonces resuelvo cambiar mi estilo periodístico y me hacen una oferta para hacer un programa de variedades en las mañanas, que era en vivo y en directo. Entonces dejo el noticiero de la noche y entro en un programa mucho más desenfadado, más espontáneo, donde veían a una Adriana que ya se había ganado esa credibilidad de la gente, pero que entrevistaba a los personajes de la vida nacional, tanto políticos, artistas, cantantes, bueno, personas que estuvieran en ese momento como en la jugada y en el panorama noticioso, en un sofá, conversando así como amigos, entrando en su vida Más personal, íntima, ligero. haciendo, sí, exacto, mucho más ligero, haciendo entrevistas mucho más amenas, más humanas, más cálidas, nos reíamos, nos disfrazábamos, sorprendíamos al invitado. Entonces, ahí era esa otra faceta de la Adriana que es como realmente mi esencia, como yo me defino. Y después de eso, entonces, ahí yo salía temprano de trabajar y podía llevar a mi hijo a la pediatra, a la clase de natación, a hacer galletas de Claro. mantequilla, hacer las tareas. Y entonces, bueno, ahí era una mamá más presente, pero mi matrimonio se empieza a ver afectado por mi soberbia, por mi no capacidad de negociación de lo que puede ser una vida en pareja, porque mi ex esposo es piloto y entonces la vida de los pilotos es distinta a la de todo el mundo. Sí. Y a mí no me servían los horarios de él. Muchas veces llegaba martes o miércoles a descansar y me decía, pero es que cuando nos casamos yo te dije que mis fines de semana no eran necesariamente salgo el viernes y vuelvo el lunes, porque es un horario completamente distinto y a mí eso no me servía. Entonces yo empecé a decir, no, ¿usted qué cree? ¿Con quién se casó? Si yo soy más importante, si yo me gano la plata que me gano, o sea, yo sé para qué lo tengo al lado. Y no honré una relación, así no fuera con la bendición de Dios, era una relación en un matrimonio civil, pero ya había dos hijos y ya había un proyecto de vida y yo pisoteé esa relación, me equivoqué, pequé como tú no te alcanzas a imaginar, incurrí en relaciones malsanas con otros hombres, y empecé a picar, como decimos acá, de un lado para el otro, brincando, parrandeando, rumbeando, saliendo hasta tarde, bueno, una vida loca. Gozando de una libertad. Exactamente, ya soy libre y yo no necesito, como decía yo y lo digo hoy con mucha vergüenza, yo no necesito este bulto al lado. Yo sola me valgo y me sobro. Entonces, espera, a nivel personal, pero también a nivel profesional, porque en la medida en que yo hacía esa trayectoria, pues la gente, no había estas redes sociales, no teníamos estos likes, pero yo llegaba a un restaurante, Luisa, y esto, mejor dicho, me daban la mejor mesa, me sacaban la botella de champaña, la foto, el autógrafo, y uno se engolosina de una manera y se vuelve adicto a ese reconocimiento. La fama genera adicción, la fama te hace vulnerable, así uno se sienta poderoso porque uno quiere más. Y uno quiere que donde se baje lo miren de arriba abajo. ¡Wow! ¿Qué es este porte? ¿Qué es este caminado? ¿Qué son estos tacones? Una diva. ¿Qué es una diva? Exactamente, pero una diva encantadora. Una diva que era cálida, cercana, que abrazaba, que besaba, que se tomaba la foto con el que le dijera, que contestaba todas las cartas, que generó una relación estrecha y directa con su público, anónimo muchas veces, y que no era como esa inalcanzable, ay, pero como es de sencilla, como es de querida, ay, como es de cercana a nosotros, porque muchos que alcanzan la fama pues empiezan a mirar por encima del hombro, pero lo mío era, como te digo, unas ganas de que me reconocieran y de acercarme a todos para que me quisieran y me valoraran. Y yo después entiendo que ahí hay un factor de mi infancia que yo apenas identifiqué y reconocí después de mucho tiempo. Y es que siendo la tercera hija, yo nací en 1964, un 30 de diciembre. Mi hermana, la segunda, Claudia, nació el 10 de febrero de ese mismo año. Eso quiere decir que mientras mi mamá estaba pues todavía en la dieta materna, que yo no había cumplido, que ya no había cumplido ni los 40 días
de la dieta después de dar a luz, vuelve y queda en embarazo de mí. Yo entendí después que no había sido ni buscada, ni deseada, ni planeada, que fue un ataque hormonal de mi papá. Y eso duele, o me dolió a mí inconscientemente, no lo había visto después de muchos años. Entonces mi mamá me decía de manera jocosa, mi amor, es que salió el médico y entró tu papá. ¡Ah, qué chistoso, mami! Claro, eso fue lo que pasó. Pero ¿qué pasa en una niña que se da cuenta de que no fue planeada? Y para mí lo más importante eran mis papás. Hoy entiendo que lo más importante es Dios, que independientemente como haya sido concebida y como haya llegado, ese fue el plan perfecto de Dios para mí, y que soy su hija amada, y que después de mí no hay nadie que se parezca, porque todos a sus ojos somos exactamente iguales y somos únicos e irrepetibles, y si estamos aquí es porque Él lo ha querido. Eso lo entendí mucho tiempo después. Pero entonces yo en ese afán de que yo soy valiosa para el mundo, yo tengo que ser la mejor, ese libreto o ese chip que me inculcaron de ser la mejor, ahí sí, mejor dicho, se volvió el más importante. Entonces yo tenía que descollar, yo tenía que ser, mejor dicho, la non plus ultra en lo que me midiera, y nada me quedaba grande, nada me quedaba grande. Yo creo que no había practicado nunca ni la humildad, ni la prudencia, ni la aceptación, y mi dignidad era altiva. Ah, es que aquí estoy yo, y es que miren dónde he llegado, y es que esto me ha costado mucho esfuerzo, que es también una lectura equivocada. No siempre cuando uno se esfuerza, porque la vida cuesta, y para lograr las metas y los sueños hay desafíos que te retan, pero que hay dentro de tu corazón, cómo se activa ese ego, ese que uno cree que es el que te da la seguridad y la estabilidad, y resulta que es una mezcla de vanidad, de búsqueda de la perfección, de intransigencia, de ser cuadriculada, de no negociar nada con nadie. Yo creía que tenía la última palabra en todo. Y eso se vuelve pues un modelo. Entonces, es que así soy yo, y a mí me va bien así, entonces yo no negocio con nada, ni nadie por nada. Entonces, después de empezar a trabajar en ese programa, me separo. Estoy esos 5 años muy, muy desorientada, mejor dicho, me fui por la carretera destapada, pero como tú no te alcanzas a imaginar. Y después de estar trabajando en televisión, paso también a trabajar en radio, en un programa en las tardes. Bueno, y mi vida funcionaba supuestamente muy bien, pero yo empiezo a sentir un vacío en mi corazón por esas relaciones malsanas, con hombres que no me convenían, relaciones tóxicas, adictivas, non santas, pecadoras. No entro en... Tratando de llenar el vacío. Tratando de llenar ese vacío. Entonces, un día, uno de estos personajes me dice, yo no puedo seguir contigo. Ya había terminado con otro, o sea, alcancé a tener 2 relaciones simultáneas, imagínate el punto al que yo llegué. Pero el mundo me veía divina. Yo llegaba divina, de la peluquería, el perfume, la sonrisa, el libreto, dominaba lo que fuera en vivo y en directo, o sea, después de mí, mejor dicho, no había nadie. Y llega este hombre y me dice eso, yo no puedo seguir contigo, yo tengo una relación de hace mucho tiempo y me quedo con ella. Mira, eso fue una puñalada al ego, así con vinagre, con sal y con limón. Y pues tú no sabes quién soy yo. A ver, hello, ¿quién soy yo? Y ese fue el primer detonante para yo rendirme de rodillas ante el Señor. Sentí por mucho tiempo, no lo había hecho volver a misa, la necesidad de volver a misa. Y me voy un domingo a misa, me arrodillo. No fui capaz de confesarme, me daba pena que el sacerdote me reconociera y que supiera esa cantidad de pecados. Mira, mira cómo pesa también una imagen pública. ¿A quién le digo? ¿Cómo se lo digo? Y entonces uno, para que nadie se dé cuenta, uno sigue tapando y tapando y tapando. Y este corazón por dentro hecho hilachas, no poder dormir, no poder poner la cabeza en la almohada con esa paz y esa tranquilidad de conciencia que yo logré conquistar y que ahora no la negocio por nada. Llena de mentiras, de apariencias, de máscaras, de manipulación, de querer controlar. Y creía que salía victoriosa de eso, pero en el fondo era un vacío más y más grande. Yo me sentía como en un abismo.
y la máscara de payaso. Ah, eso sí, porque me maquillaban divino. Era el último corte de pelo, el último tinte, el mejor maquillaje, lo que te digo, o sea, era toda como esa cara del payaso. Era una sensación muy, muy rara. Y en la medida en que uno vuelve atrás y vuelve y se mira como desde arriba, como cuando uno está contando una película en la que yo fui la protagonista, pero ahora lo veo en perspectiva de forma muy diferente, digo, sí, qué impresión. Esa es otra cárcel, esa cárcel de las Ay, apariencias, de sí. querer tener el control, de caerle bien a todo el mundo, del que dirán, ese que dirán. Entonces, bueno, llego yo y me arrodillo y yo me acuerdo que miré, era una misa dominical a las 12 del día, y miro yo a la imagen de nuestro Señor en el crucifijo antes de que empezara la misa, porque llegué con tiempo, y dije, recoge esta cantidad de basura, perdón la expresión, de porquería que está aquí rendida de ti. O sea, yo no sé qué más hacer. No quiero seguir por ese camino, pero no sé cómo salirme de él. Y siento la necesidad de entregarte todo este pasado, todo este presente, para que tú lo tomes en tus manos y me des un futuro que me devuelva la paz. Yo lo único que le pedí era que me devolviera la paz. Bendito Dios. Entonces, no, pues no, ni siquiera comulgué, porque pues como no me había confesado, pero sentí una paz muy grande. Y después de eso, a los 2 días, yo también me acuerdo que le dije, Señor, sí, o sea, quítame estos hombres de mi vida, déjame con mis 2 hijos, y si me toca quedarme sola el resto de mi vida, no importa. Yo tengo que volver a enderezar el camino. Pero si hay un hombre que yo pueda honrar, respetar, amar, envejecer a su lado, hacerlo reír, tener un proyecto de vida, e igualmente él me honre, me respete, quiera envejecer a mi lado. Si ese hombre existe, si llega, que sea porque tú me lo mandaste, si no, a mí no me dejes escoger nada más, porque me he equivocado muchas veces. Entonces, si llega, yo sé que tú me lo mandaste, si no, déjame así. Ese fue como el pacto o el compromiso o lo que le planteé, porque ni siquiera yo sabía si ese pacto se iba a cumplir o no. Y entonces, eso fue un domingo. Al martes me llama una de mis mejores amigas y me dice que me quiere presentar a alguien eh, 2 años menor que yo, bueno, año y 8 meses, año y 10 meses menor que yo, soltero, que se quiere casar, que quiere tener 3 hijos. Y yo miré para arriba y yo dije, Dios mío, no, creo que no fui clara. Es que yo no me quiero volver a casar, ni quiero volver a tener hijos. O sea, para mí, el sacramento del matrimonio era ponerme el mejor vestido, hacer la mejor fiesta, pero nada que tuviera que ver con lo sagrado de esa unión. Entonces, para mí era tener a alguien ahí, pero yo no me iba a volver a casar. Yo quería era alguien para arruncharme, como decimos aquí en Colombia, en cucharita, para ver una película, para viajar, para que fuéramos a un restaurante, para tener un compañero de vida, pero nada en un proyecto con la bendición de Dios, así se lo hubiera pedido a Dios. Entonces yo le digo a mi amiga, no, o sea, pues que yo tengo clarísimo cuál es mi proyecto de vida en este momento. Y mira lo que yo decía, Luisa, yo vuelvo a compartir mi cama, pero no mi closet. Yo era Imagínate. así de Cero categórica. compromiso. Claro, imagínate, cero compromiso y Dios, como digo yo, se ríe. Uno abajo planea y Dios, bueno, listo. Pero tú, Entonces, perdón, ¿tú regresaste a la iglesia nada más de hambre o sí ibas a la iglesia no, seguido? no, Nada. esto fue solamente porque sentí ese día la necesidad de encontrar esa paz, pero es que había tanto por corregir y seguimos todavía corrigiendo tanto si ya tengamos la conciencia y vamos en el camino y seguimos pecando, nos seguimos saliendo de la carretera, de la autopista, como digo yo, y nos seguimos yendo por el camino empedrado o nos seguimos botando por el precipicio, pero no, yo ahí era más también como la necesidad de que Dios me rescatara, pero sin saber que eso tenía pues un costo primero de arrepentimiento, de realmente arrepentirme, de realmente convertirme, de realmente dejar muchos hábitos y prácticas,
Ah, no, entonces yo quería que él me perdonara, como decimos acá, el que peca y reza empata. Yo quería que él me perdonara para yo tener paz, pero yo seguía con mi creencia y con mis convicciones sin tener ni siquiera el conocimiento. Porque es que como decimos, quien no conoce a Dios, pues ¿cómo lo va a poder amar? Yo no estaba en ningún camino ni de fe, ni de conversión, de nada, absolutamente nada. A pesar, como te digo, de haber sido criada en un hogar católico que me llevaban a misa los domingos con mi abuelita, mi papá nos daba la bendición todas las noches, yo me sabía el Padre Nuestro, la Ave María, sabía la presencia del ángel de la guarda porque lo invocábamos mucho Qué bueno. al salir de casa y antes de dormir, pero no había realmente una formación en la fe, solamente, como te digo, en los sacramentos como un tema social y que hay que chulear en la vida, porque con eso, pues si tú eres católico, entonces te toca hacerlo, pero de ahí para interiorizarlo y saber lo que eso representaba, absolutamente nada. Entonces, cuando yo veo que llega esta oferta, yo digo, no, de pronto alguna amiga mía, alguna hermana de mis amigas, porque ya están o casadas o separadas, yo no creo que nadie se quiera casar en este momento de la vida. Yo dije, no, pues voy a preguntar. Y por cosas de Dios, yo estaba recién pasada a una casa, yo conocí a los vecinos e invité un viernes a esa amiga con otra amiga y su marido, y el esposo de esa otra amiga era el socio de Javier Coy, que era el que estaba buscando compañera para casarse y tener 3 hijos. Entonces él entró a mi casa, yo no lo había invitado, sino que él fue a llevar al esposo de esta amiga, y de pronto yo tenía las puertas era de un conjunto de 17 casas, yo estaba saliendo de la cocina, estaba atendiendo pues a los invitados, venía con 2 vasos para ofrecerles un trago, y de pronto lo veo entrar, mira, a mí se me fueron los ojos como de caricatura, así como, ¿what? Como el resorte, yo, ¿qué es esto? ¡Ay! Me encantó, me fascinó. Oye, ¿quién es este? Este será un vecino que está haciendo acá. Y se presenta y me dice, mucho gusto, Javier Coy. Y yo pensé para mí, este es el que hay que buscar la esposa. Pero me encantó. Entonces, yo como buena periodista empecé a entrevistarlo, como para saber cuál era su tipo de mujer. Le dije que le iba a presentar a una eh, actriz y modelo que estaba muy vigente en ese momento en Colombia, Amada Rosa Pérez, que incluso ella ya tuvo un proceso de conversión hermoso con la Virgen y se retiró del mundo. Ella sí está, mejor dicho, completamente entregada a la Santísima Virgen. Y mira qué curioso Dios con nosotras dos, o sea, las dos vivir ese proceso de conversión, y yo a ella no la volví a ver ni volví a hablar con ella, pero me llama mucho la atención eso, para Javier. Entonces ella tenía unos desfiles, yo la llamé, que un blind date, que unas citas ciegas, me dijo, vuelvo en 15 días, cuadramos, y me dijo, pero quiero que sea en tu casa porque de pronto no hacemos clic, y entonces ahí eso va a ser muy incómodo, los dos en un restaurante, sin saber de qué hablar. En cambio en tu casa, pues como que va a ser más divertido. Yo a ella la había entrevistado en varias ocasiones en mi programa de variedades en la mañana. Y a los 15 días, cuando se iba a dar el famoso encuentro programado entre Javier y Amada Rosa, el día anterior, salimos a una subasta con amigas, era un plan de amigas, 4 amigas, y una de ellas llega con Javier, y yo, no, pero es que la cita es mañana. Pero Javier nos hizo reír. En esa subasta terminó comprando una cantidad de cosas, bueno, nos reímos toda la noche, y antes de irnos vamos al baño, como muchas veces vamos las mujeres, y les dije, yo no le voy a presentar a Rosa Javier Coy, a mí este tipo me fascinó, pero yo me quedé calladita. Terminó la noche mirándonos, riéndonos, no hablamos de Amada Rosa. Él al otro día llamó, nunca me preguntó por ella, yo nunca llamé a Amada Rosa tampoco para la famosa cita. Al otro día salimos a comer, a bailar, nos amanecimos bailando. Me dijo, yo la quiero conocer a usted, yo soy un buen pelado, como decimos aquí en Colombia. Y él, no, pero es que no nos equivoquemos, yo no me quiero volver a casar, yo tengo ya 2 hijos, yo no, o sea, usted tiene un proyecto de vida distinto, yo no quiero tener más, déjeme conocerla, yo soy un buen pelado. Mira, es un administrador de empresas y vende lo que sea. Me dijo, déjeme conocerla. Entonces le dije, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Luisa, para resumirle la historia, esto fue entre viernes y sábado. Nos amanecimos bailando. Al jueves siguiente, no había pasado una semana, y me dijo, casémonos. Y le dije, listo. Y nos ¿Sí? casamos a los 4 meses. Oh. Mi mamá, pues que en paz descanse, en Medellín, me decía, Adrianita, no, es como muy rápido. Y le dije, mami, yo se lo pedí a Dios.
Yo sé que Dios me lo mandó y yo siento en mi corazón que es él. Me dijo, pero estás en embarazo. No, mami, yo no estoy en embarazo. Y nos casamos a los 4 meses. Llevamos Wow. 22 años de casados, cumplimos el pasado 19 de enero 22 años y nos pudimos casar por la iglesia en Medellín con un padre que apenas estaba ordenando, entonces te imaginarás cómo fueron sus palabras, él en su primera homilía en ese matrimonio, cuando se hacen esos famosos votos matrimoniales, yo Adriana te acepto a ti Javier como mi esposo para honrarte, amarte y respetarte todos los Ay, días de qué mi vida, bonito. en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en la tristeza, y nos faltó decir en la libertad y en la privación de la libertad. Porque ahí empieza un proceso como pareja y como esposos, yo me retiro a los medios, empiezo a trabajar con él en la empresa comercializadora de flores, que tú sabes que las flores colombianas tienen pues mucha acogida en el exterior ¿Él y tenía son... ya esa Él, empresa o la pusieron? él era el gerente comercial y los socios habían decidido venderla y liquidar la sociedad. Y él me dijo, esto es un negociazo. Él también ambicioso, yo ambiciosa. Y dijo, no, pues es que ese es el negocio de la vida. En Estados Unidos nos tapamos de plata, en Rusia, que también tiene un mercado muy grande, la flor colombiana, nos tapamos en oro, en Europa. Y entonces nos metimos siendo clase media en un negocio que es de grandes capitales, de familias muy ricas y muy poderosas, sobre todo en la sabana de Bogotá, bueno, y en Medellín también, o en lo que es el Valle de Aburrá. Y nos metimos, como dice Javier, con bolsillo de pobre y sueño de millonario. Y el cuadro de Excel en el computador aguanta todo. Y como a mí me habían dicho, usted puede con todo. Y yo ya tenía una trayectoria en que la gente me quería, me creía y me quería apoyar. Entonces yo me vuelvo la flamante gerente general de esa empresa. Pues te estoy resumiendo mucho porque pues esto fue de años. Y los bancos nos prestaban hasta cierto punto, pero nosotros queríamos más. Es que la ambición no tiene límites. Y yo veía un negocio ávido de mis flores, pero yo era comercializadora. Entonces dijimos, no, pues volvámonos productores y vamos directamente del cultivo al cliente. Y ahí empezamos a cometer una cantidad de errores por crecer a ritmos agigantados, como decimos en Colombia, por ensillar sin tener realmente las bestias, porque son productos perecederos, una flor que sale de cultivo. Para llegar a Rusia se puede demorar entre 18 y 20 días, porque llega a Holanda y de Holanda tiene que irse en camión. Eso es como transportar un enfermo terminal, porque te puedes llegar muerta con enfermedades de humedad, con botritis, o porque las plataformas de los aeropuertos las meten en los cuartos fríos con la temperatura que no es, o porque las dejan en la plataforma al lado de los aviones deshidratándose. Bueno, son la cantidad de factores. Entonces, para poder crecer más, empezamos a recibir dinero de personas cercanas a Mm. nosotros. La primera persona que nos prestó, mi ex esposo, con el que ya había hecho las paces, piloto, tenía una plata ahorrada, entonces él le dijo a su familia, a otros copilotos, a otros pilotos, y se nos empezó a crecer una red de apoyo. Sin nosotros ser entidad financiera, no podíamos recibir más de 20 personas y más de 50 préstamos y alcanzamos a llegar a 217 acreedores que nos prestaron la plata creyendo en un propósito loable de generar país, de sentirnos orgullosos de las flores colombianas, de tener 180 empleados, un montaje que después se tradujo en una operación propia en Moscú, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, y aquí te lo Wow. cuento, pero eso costaba mucha plata. Y se nos creció la bola de nieve y llegan una cantidad de factores que empiezan a golpear la liquidez y la operatividad del negocio. Una de ellas, las heladas, porque en unas temporadas antes de San Valentín, que es el 14 de febrero, que ya estamos próximos, nosotros aquí estamos en plena producción, pero en la sabana de Bogotá llega la temperatura muchas veces a -0 y quema la flor. Entonces o no podíamos cumplir o no teníamos la capacidad para poder satisfacer toda la demanda, o la flor no llegaba bien, el dólar cayó a la tasa representativa del mercado más baja en muchísimos años, y ya estábamos montados en un tinglado muy grande y nos empezamos a ver asfixiados financiera y económicamente. Y ahí viene el otro pecado, el miedo. Pero más que el miedo no es un pecado, es el decir mentiras, el no afrontar la verdad y decir, o sea, estamos en problemas económicos, estamos en problemas de liquidez financiera. Ah, no, no, no.
porque como yo era Adriana Arango, a mí nada me quedaba grande. Entonces empieza uno a tratar de tapar el sol con las manos, a tratar de contener la situación para no generar pánico económico, sin poder decir, esto no es viable en este momento, vámonos a un acuerdo de acreedores a 30 meses, porque pues los acreedores te pedían sus intereses Claro. mensuales o cada 6 meses. Entonces ellos llegaban, nuestra empresa de Adriana Arango, les va súper bien y el negocio fue muy bonito, muy próspero, hasta el momento en que tenemos ese atasco y no lo supimos manejar por miedo a decir la verdad, por miedo a que se alterara mi imagen pública, mi trayectoria, la confianza que yo generaba. Entonces yo, Luisa, primero entraba a la peluquería, me ponía los tacones más altos, la mejor cartera, el mejor perfume y llegaba a torear a esa cantidad de gente en la oficina. Y yo, como un pavo real, aquí no está pasando nada, tengo todo bajo control. Y yo por dentro muriendo. Ahí empieza esa cárcel interior de sentirme asfixiada en todo sentido y la artritis reumatoidea que desarrollé desde los 28. Bueno, yo me casé a los 28 años, tuve a Juan Esteban a los 30, Mariana a los 32, que es mi segunda hija de ese primer matrimonio antes de que me separara, y desarrolló una artritis reumatoidea, que es secuela de una que mi mamá desarrolló después de 3 años de un duelo por el suicidio de mi hermana Claudia, cuando tenía 18 años. Y eso yo lo encapsulé en mi corazón y nunca le hice el duelo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanas. Entonces, Aquí no pasó nada. aquí no pasó nada, yo era del coro de la universidad, Claudia se suicida un sábado, estábamos en la casa las 4 hermanas, mis papás no estaban, y yo el martes ya estaba cantando en el coro de la universidad, porque como habíamos nacido el mismo año y éramos las mejores hermanas, las mejores amigas, compartíamos la ropa, el cuarto, las confidencias, los amigos. Entonces yo voy a vivir por las dos. Imagínate uno cómo va encapsulando el dolor, el miedo, la rabia de yo no haberme dado cuenta si yo estaba en la casa, yo porque no me di cuenta si yo a ella la vi triste y deprimida. Y ella me contaba todo y yo sabía que era un problema con su novio. Yo como no me di cuenta. Y ella dejó una notica. Bueno, entonces aparece con esa artritis agravarse mi situación ya física, de movilidad. Termino en la clínica, me ponen cortisona y todo el mundo, esa presión, páguenos, ¿qué está pasando? Aparece el fenómeno de las pirámides, que es captación masiva e ilegal de dineros del público, con un pirámide muy grande que iba acá en Colombia, que se llamaba DMG, capturan al principal gestor de esa pirámide. En Colombia había 323, había pánico financiero, las autoridades tratando de contener ese fenómeno. ¿Y qué pasa? Pues que Adriana Arango la convierten en pirámide sin yo serlo, porque yo tenía una empresa legalmente constituida, yo traía los dólares a través del Banco de la República, pues producto de los negocios que se hacían en el exterior, se reintegraban legalmente, con todos los certificados, con todos los formularios de ley, pagaba los impuestos, juiciosa, tenía una operación visible. Y mira cómo las fake news, que ahora están tan de moda, en ese momento empiezan a mostrar la imagen de una Adriana que era delincuente de cuello blanco, que había orquestado toda una estafa a las personas que habían creído en ella, que tenía un búnker supuestamente con vidrios blindados, que yo manejaba bodegas llenas de plata en efectivo. Bueno, eso se vuelve una telenovela. Y que ahora mucha gente piensa que yo tengo la plata enterrada en Suiza y que pagué la cárcel para poderme la robar. Entonces, o sea, se vuelve uno una leyenda, Sí, lo que pasa como hay tanta es leyenda. que la envidia, aprovecha a la gente para difamar y difamar y difamar. Claro, Por pero envidia. no solamente del que no está involucrado, sino también del afectado. Muchas personas a las que yo no les pude devolver su dinero y que solamente pude reparar en una mínima parte con lo que la Superintendencia de Sociedades en Colombia cogió todos nuestros bienes y haberes, porque éramos Javier y yo como cabezas de la compañía y respaldábamos los pagarés con nuestros bienes y haberes personales. Entonces nosotros perdimos todo, absolutamente todo. El apartamento, los carros, yo terminé yendo a una casa de cambio a empeñar mi anillo de matrimonio, los abrigos de mink, las vajillas con borde de oro que había traído de Europa, o sea, todo, en ese afán
de tener liquidez y de poder tener así fuera 2.000 pesos en la billetera, y llegué al punto, Luisa, en que yo no tenía nada. Pero Wow. uno en esa soberbia, yo puedo con esto, esto no me queda grande, mira, llevando ese viacrucis interior, sintiéndome derrumbada con esa artritis alborotada, porque es que uno somatiza, esa es una enfermedad de miedo y de rabia, básicamente desde el punto de vista emocional. Entonces yo, haciéndole todas las novenas, a cuanta estampita de cuanto santo, a todas las advocaciones de la Virgen, al frente de mi cama monté un altar. Yo me levantaba a las 3 de la mañana si es que podía dormir, porque el insomnio también te atrapa. Y eso se vuelve un infierno, esa es la verdadera cárcel. O sea, eso es una prisión en la que mucha gente de pronto está atrapada en este momento y no sabe cómo salir, porque viene el cúmulo de malas decisiones, de malos hábitos, de malas acciones, de mal comportamiento. No solamente la vanidad, la ambición, la soberbia, el orgullo, eh, el miedo a decir la verdad, la mentira, sino también el decir estoy atrapada, pero como una rata acorralada, como una rata acorralada. Y eso no te da nada de paz. Y llega ya el impacto mediático, porque no es solamente una persona que le debe a la justicia y a Sí, un eran número muchos. de acreedores, sino la opinión pública. Adriana Arango en la picota pública. Entonces empieza ese proceso, no es solamente la condena de la justicia, sino la condena social, que yo todavía, pues mucha gente piensa que estoy pagando, porque mucha gente no me quiere, sigue hablando mal de mí, yo sigo orando por todo, sigo pidiendo perdón, porque como te digo, yo no pude reparar, pues reparé con el tiempo en la cárcel, pero yo me equivoqué, y yo desbaraté muchos sueños, y yo trunqué muchas esperanzas de muchas personas que habían creído en mí, y que me dieron sus ahorros, o los dineros de su pensión, o que vendieron su apartamento, o que pidieron un préstamo en el banco. Bueno, muchas cosas que pasaron, pero que yo fui la única responsable de todas las decisiones que tomé, como Javier, mi esposo, pero que en el fondo a todos nos cabe esa responsabilidad, porque del otro lado también había una persona ambiciosa entregándole a una empresa que no era entidad financiera para que le diera un rendimiento mensual. Iban felices, nos daban la palmadita, somos un equipo, ustedes son los mejores. Entonces, pues en el fondo a todos nos cabe esa responsabilidad, y no estoy culpando a nadie. Es como la depuración del proceso después de tanto tiempo, porque este proceso empezó en el 2008. Yo pierdo la libertad el 16 de septiembre, después de todo este impacto mediático. Entonces, de esas 217 personas nos demandan penalmente 87, otras eran personas que entendieron que en los negocios se gana o se pierde, o fueron solidarios con nosotros, o simplemente se apartaron. Bueno, hubo muchas decisiones que yo pues en el fondo no las tengo en detalle, pero llega ese momento en que hay que afrontar a la justicia. Entonces, primero, es decir, yo soy una persona honorable, yo no tengo antecedentes judiciales, no me tuvieron que capturar, yo me presenté libre y voluntariamente para tratar de aclarar lo que estaba pasando, no he podido pagar, mi intención es pagar, pero llegó a un punto esa deuda que ya era impagable. Entonces, el gobierno de ese momento, de Álvaro Uribe, que era el presidente en esa época, expide 2 decretos de emergencia económica para contener el fenómeno de las pirámides, y me caben a mí, que era captación masiva y ilegal de dinero del público, no devolución de los mismos y estafa agravada. Eso sí te marca como una vaca aquí con el sello del ganado. Y yo le decía al fiscal, pero es que yo no me robé la plata, yo no tuve el dolo ni la mala intención. Sí, mi señora, pero técnicamente, ¿dónde está la plata? Usted la invirtió mal, está enterrada en esos cultivos, no tengo ni idea, pero usted tiene que responder. Pero como usted es una persona pública y hay tal pánico económico alrededor de las pirámides, si usted acepta cargos, que eran esos 3 cargos, y me da una condena de 15 años, pues yo le dejo la pena en la mitad, que es cuando uno negocia con la justicia, te dejan en 50%, o sea, le quedan 7 años y medio, y yo la mando para la casa, no la voy a mandar a la cárcel. ¿Y qué quiere uno? Pues no tener que estar en la cárcel, yo con 3 hijos de 15 años, de 12 y de 6 años, que fue Natalia, nuestra chiquita que nació de mi segundo matrimonio con Javier. Entonces tampoco teníamos ni un peso para defendernos. El abogado que más barato nos cobraba, como era el caso de Adriana Arango, pedía en esa época 600 millones de pesos, que era demasiado dinero, demasiado. Entonces, ¿qué hace uno? Me acuerdo que había una palomita, yo estaba en el despacho del fiscal y detrás de él
de su escritorio, en una ventana, una palomita. Yo todavía me acuerdo de esa palomita y hoy estoy convencida que fue el Espíritu Santo. Así yo no lo entendía en ese momento, que me dijo, aquí estoy, es la única manera, esto tiene que ser un manejo de crisis y de choque, porque si no, yo creo que a mí me hubieran matado, Luisa. Si a mí no me meten en la cárcel, a mí me matan, porque ya estaba padeciendo amenazas. El dinero genera todas las pasiones que tú no te alcanzas a imaginar. Sí. Entonces nos amedrentaban, nos seguían, estaban pendientes de los movimientos de nuestros hijos, nos llamaban en llamadas anónimas. Ah, Natalia tiene hoy presentación en tal parte, allá vamos a verla. Llamadas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, ¿eso qué vida es? Y uno ahí acorralado en ese laberinto. Entonces yo me acuerdo que el fiscal me dijo, acepte cargos. Y dije, pero es que yo no soy culpable. Yo puedo demostrar que yo la plata no me la robé. Me dijo, técnicamente sí lo es. ¿Qué prefiere? Que nos vamos a un juicio y me la llevo desde el primer día para la cárcel. Y eso le va a costar un platal porque tiene que tener un abogado. O yo la mando para la casa, al aceptar cargos le ahorramos todo este tiempo al aparato de justicia, no nos toca recoger evidencia, ni pruebas, ni nada. Pues uno de mamá en su corazón dice, listo, me rindo. Entonces yo acepté cargos. Y nos vamos, como te digo, perdimos todo. Salimos un día de la madre en un carro que nos prestó un amigo, con lo poco que nos dejaron sacar de la casa, porque intervinieron todo. O sea, el Estado se apropia de absolutamente todos tus bienes y haberes, para supuestamente venderlos y entregárselos a las víctimas y a los afectados. Pero, bueno, no voy a entrar en esos detalles. Sí, Pero, no, pues no. sí, Que, realmente no es tan directa la reparación. Entonces nos vamos a vivir a un apartamento de mis suegros que nos facilitaron y yo dije, bueno, mal o bien, van a estar 24 horas con su mamá porque ya ni me veían, yo era una adicta al trabajo. En medio de esa crisis yo ni llegaba a las 11 de la noche, muchas veces me encontré a mis hijas chiquitas muertas del hambre, esperando que yo llegara desde las 5 de la tarde y yo sin llegar, porque yo tenía que resolver, es que yo me puse la capa de la Mujer Maravilla, es que a mí esto no me queda grande, yo voy a poder con esto, porque a mí me taladraba lo que mi papá me había dicho. claro, a ti te programaron, tú Tú puedes, puedes. mamonín, usted puede, usted es una raquita, como decimos acá. Entonces, a mí eso me empezó a generar como la sensación de empezar a mirar lo bueno. Yo dije, bueno, puedo estar en la casa, este país produce muchas noticias, se van a olvidar de Adriana Arango algún día, yo me quedo en mi casa feliz. De los 15 años que sumaban los 3 delitos, al aceptar cargos quedan 7 años y medio. Me mandan para la casa, me quedo en la casa de mis suegros con mucho, con poco, logramos sacar la ropa, los juguetes de Natalia, unas fotos, pero mira Luisa, ni siquiera los colchones, ni siquiera las ollas, o sea, una mano adelante y otra atrás. Y yo, como la mujer de hierro, yo me recupero, esto a mí no me queda grande. Mis hijos con esa cara de angustia me miraban, ¿qué está pasando? O sea, ahora sí nos sacaron de la casa, el techo, lo que representa el techo, la seguridad de un hogar, todo este escándalo mediático, toda esta persecución, todo este estrés, toda esta enfermedad mía. O sea, hay un cúmulo de cosas y cuando se viene la nube negra se viene completica. Y uno piensa que no va a ser capaz de sobrellevarla. Y yo ahí seguía resistiéndome, a aceptar esa responsabilidad, pero con un taco en la garganta, con el corazón oprimido, llena de miedo, de angustia, de vergüenza con mi papá. Mi mamá ya había fallecido. Sí. Y yo siempre digo, yo no creo que mi mamá hubiera aguantado este escándalo y este dolor, porque es que es estar en el foco durante muchos días, muchas semanas, muchos meses, ahí, la mala, contra el paredón, tratando de escarbar de tu pasado, tratando de ver qué más tenía yo en mi pasado, para poder decir, si vieron, es que vea que ella sí tenía ese perfil. Entonces para mi papá fue muy doloroso, pero mi papá todo el tiempo me decía, Mamonín no puede tirar la toalla. Mi papá nunca me lloró, ni yo a él, pero nunca más lo volví a ver. Todo fue por contacto telefónico. Entonces llego yo a la casa de mis suegros, en ese apartamento que nos facilitan, pasan 4 meses, ya estábamos relativamente adaptados, y un día me citan a una audiencia que yo pensé que era ordinaria, regular, dentro del proceso judicial, ya no con una jueza de garantías, sino con una juez de conocimiento, que es la que ya ahonda en el proceso,
Y llegamos, me acuerdo que le dije a mis hijos por la mañana, voy a esa audiencia, nos vemos cuando lleguen del colegio, les di el desayuno, los abracé, les di la bendición, nos vemos a las 4 de la tarde. La audiencia fue como a las 11 de la mañana. Estábamos en plena audiencia y dice la juez, ¿y qué está haciendo la señora Adriana Arango en la casa? Si la suma de delitos en concurso heterogéneo, que es otra figura jurídica muy compleja, da 5 años y tiene 7 años y medio así haya aceptado cargos. Señores guardias del INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, ordeno el traslado inmediato de la señora Adriana Arango a la cárcel de mujeres El Buen Pastor y el señor Javier Coy a la cárcel La Modelo de Bogotá. Inmediatamente nos esposan, allí sí, el cielo se abre de par en par, el cielo, el suelo, se abre de par en par y allá me tragó la tierra. Ahí Allá yo, a los a los dos, a ti a los dos, dos. a los dos, porque eran los mismos delitos, la misma condena, el mismo manejo, ¿No? todo. Entonces salimos de esa sala de audiencias, yo con este corazón que se me quería salir, una nube de periodistas, de curiosos. Pues imagínate esas salidas como se ven en televisión, del personaje famoso que está saliendo de una audiencia y qué fue lo que dictaminó el juez para llevarme a un calabozo antes de trasladarme a la cárcel. Y esposada con esas esposas metálicas, esos aros metálicos. La gente, unos curiosos, como te digo, otros de las víctimas, de los acreedores, con esa cara de satisfacción, como ahora sí que se pudra en la cárcel como rata de alcantarilla, eso que uno siente que destila por aquí el veneno, y esa mirada, si cargada de un cinismo y una satisfacción, te agarramos, te atrapamos y allá te vas a quedar. Y así miré yo muchas veces, y así juzgué yo muchas veces desde mi puesto de periodista, de la que no se equivocaba, de la que señalaba y juzgaba. Ahora era yo esa rata de alcantarilla. Y me sentí chiquitica, me sentí como un insecto, me sentí mínima. Y en ese momento empiezo a hacer como un recuento de lo que había sido mi vida. Una vida en Medellín, en un colegio de monjas, con el amor de mis papás, con el ejemplo de mis papás, con el esfuerzo de mis papás por sacarnos adelante, con tantos amigos, con tantas posibilidades, sin vivir una vida de riqueza que después se convirtió en una vida de opulencia por ese trabajo y ese rol profesional que había logrado conquistar y que le dio un vuelco a mi vida. Y yo decía, ¿yo a qué horas perdí el rumbo? ¿A mí a qué horas se me fueron las luces? Yo miraba, como dicen muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que pasa la vida en cámara rápida, yo alcancé a mirar eso, pero se me anclaron en el corazón mis 3 hijos. Yo decía, ¿yo qué hice con mi vida y con la vida de mis hijos? O sea, de aquí para adelante, ¿qué sigue, Javier? Todo se desbarató, todo se derrumba. Y en ese momento es cuando siento en esta muñeca de mi mano izquierda que me apretaba más fuerte y yo dije, Jesús. Y en esta otra, la Santísima Virgen, y es cuando les digo, desde el fondo de mi corazón, no me suelten, no me suelten, no me suelten, necesito que me den la fuerza, el valor, la serenidad, la integridad, la dignidad, la fortaleza para vivir lo que me toque vivir. Dios mío, lo que tú quieras, como tú quieras, el tiempo que tú quieras. Pero permíteme primero salir viva de ahí, porque es que uno ante el imaginario de la cárcel y con tal cantidad de series, de películas, eso es un tema que produce un morbo y a la gente le encanta el tema de la cárcel desde que no tenga que ver contigo. Pero ese es un tema que apasiona y a todo el mundo le encanta. Y a mí como periodista, tengo que decirlo, me hubiera encantado entrar como periodista a entrevistar al más malo de los malos, al más capo de los capos, para que me diera la entrevista. Pero resulta que era yo la que entraba. Entonces veo ese portón. Antes de entrar, me separan de Javier, nos despedimos, él en una celda, yo en otra. Y llego y me acuerdo que esposada me di la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios mío, aquí me rindo. No me sueltes. Y llega ese momento de la reseña, de ese mirar con un cartel, con un número de identificación carcelaria. Adriana mire de frente. Adriana mira a la derecha. Adriana mira a la izquierda. Fuerte. Ahí sí, uno ya se derrumba. Y después me meten en un calabozo antes de definir a cuál de todos los patios me iban a mandar. Y me encuentro con 12 mujeres que acaban de llegar también a la cárcel. Mujeres con historias de vida completamente distintas a la mía,
de edades, unas menores, otras de pronto de la misma edad, otras de pronto solteras, muchas habían sido violadas, maltratadas, con cero oportunidades, muchas ni siquiera habían podido de pronto ni siquiera estudiar, ni tener sus 3 comidas al día, llenas de vacíos, de maltrato, de heridas en el alma y en el cuerpo, pero que al mirarlas, yo dije, todas somos igualitas. Ahí me despojé de esa armadura, porque además ahí, ¿qué importaba? Usted no sabe quién soy yo. Ahí no importaba ni cuántos premios me había ganado, ni cuántos tapetes rojos, ni cuántos sueldos, ni cuántos viajes. Ahí estábamos todas atrapadas con ganas de salir algún día de ahí. Y eso fue lo primero que me dio como esa sensación de libertad. Me estoy reconociendo en esta realidad, estoy aceptando dónde estoy. Y la aceptación, Luisa, es el primer paso de la libertad. Aceptar en que me equivoqué y aceptar que estoy acá, así patalee, así trate de mover influencias, así crea lo que crea. Esta es la única verdad que existe. Lo único que hay. Entonces llega el momento en que me reseñan, me pasan entonces a un patio y oigo, en la medida que me llevan al patio, por los barrotes de los otros patios, cómo me saludaban a grito herido. Bienvenida a la cárcel de mujeres, el buen pastor Adrián Arango. Go, go. Además, mira, la cárcel se llama el buen pastor. O sea, cuando uno empieza a recapitular, uno empieza a entender cuál es el propósito de Dios. O por lo menos así es como yo lo creo y lo asimilo y lo entiendo y lo interioricé. Ahí estaba el buen pastor, guiándome a lo que yo creía que era, mejor dicho, lo peor, porque nadie está preparado para llegar a la cárcel. Es una experiencia inhóspita, que genera miedo, que genera resistencia, que hay muchas elaboraciones mentales, muchos estereotipos, pero donde está la luz de la naturaleza humana y también está la oscuridad, lo más bajo de la naturaleza humana, pero también lo más noble, lo más solidario, lo más bonito, lo más desinteresado. Entonces me saludan y yo, Dios mío, aquí me violaron, me mataron, me picaron viva, que era mi primera reacción. Y no, habían visto en el noticiero a las 12 del día cuando la juez me revoca la detención domiciliaria y me manda para reclusión intramural. En ese momento salen a recibirme una nube de mujeres, a abrazarme de la forma más amorosa, decirme todo va a estar bien, una corrida para conseguir una bolsa de basura negra para tapar el ingreso de luz a la celda, otra una caja de cartón que fue mi mesa de noche durante los 9 meses que estuve allá, porque después me otorgaron la prisión domiciliaria. Y yo era como en un estado de shock, como a ver, ¿cómo así que todo va a estar bien? Sí, todo va a estar bien, así tú no lo creas. Y yo, pero si ya toqué fondo, si ya perdí todo, si ya voy a quedar aquí atrapada 7 años y medio. Y una de ellas me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Y después vas a entender por qué. Me dieron un caldito para tomarme, yo estaba muerta del hambre, otra me prestó una tarjeta, porque hay unos teléfonos en las paredes con los que uno con ese número de identificación carcelaria puede hacer llamadas o puede recibir llamadas pues, en unos horarios determinados. Y bueno, pues en pocas horas como tratando de hacerme como toda la inmersión y toda la inducción en ese nuevo mundo. Y apenas entro a mi celda, empiezo a llorar lo que yo no me había permitido llorar en muchos años y a sentirme realmente vulnerable, débil y frágil ante Dios. Fue un doble las rodillas ante Dios y acordarme lo que yo le había pedido años atrás, diciéndole, devuélveme la paz. Y ahí le pedí perdón porque era una negociación interesada con él, así como cuando recé las novenas tratando de resolver el problema de la empresa, era una relación interesada con Dios, era ese Dios bombero, ayúdame y sálvame y yo te prometo, pero yo no voy a hacer aquí ningún cambio porque esa soy yo y así voy a seguir siendo. Ahí realmente me rendí. Y al yo aceptar esa realidad y al arrepentirme de todo lo que había pasado y empezar a hacer un proceso de sanación propia interior conmigo misma, ese es el primer paso que hay que dar, perdonarme a mí misma, porque yo le pedía perdón a la sociedad, pero yo no soy culpable, yo soy víctima de esto, a mí me cogieron, no, yo sí tenía una responsabilidad ahí, sumada con muchas cosas, no tuve la intención de robarme la plata, pero yo era responsable de haber captado dinero que a mí no me correspondía porque no tenía el permiso de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahí, solamente con eso, ya el delito estaba configurado, pero uno eso no lo quiere ver. Uno quiere salir
libre y el problema es del otro, no es mío. Los otros fueron los que me metieron acá, no, el problema sí era mío también. Entonces, ahí empieza, como te digo, ese proceso de perdonarme a mí misma y de no volver al pasado, porque uno, ¿qué pudo haber sido? ¿Qué por qué hice? ¿Qué por qué dejé de hacer? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, ya lo que fue, fue. Acepte lo que hay y empiece a perdonarse. Y le pedí perdón a Dios. Yo hacía rosarios, Luisa, de pronto en las exequias de alguien, pero ni me sabía los misterios. A duras penas rezaba a mis hijos un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, pero yo tampoco entendía el poder del rosario, de cómo te rescata y de cómo llega la Virgen como tu Madre del Cielo a decir, aquí está mi amor maternal, aquí está mi compasión y vamos a ir a los pies de mi Hijo amado para volver a empezar esta historia, para volver a empezar esta historia de cero. Y ahí empieza mi día 1 de conversión, desde esa noche, Ay, pues sí. de forma espontánea, por la gracia de Dios, como tú dices, por la gracia de Dios, rindiéndome, sintiéndome ya no esa cucaracha, sino sintiéndome esa hija que se equivocó, como el hijo pródigo que quiere volver a casa. Eso fue lo que yo sentí. Y después de entender esa parábola y de haberla repetido tantas veces y en el camino de Maús que después hice, dar tantas veces mi testimonio sobre esa base y la de máscara, bueno, otros testimonios que se cuentan ahí, que aquí no puedo contar porque es un retiro confidencial, solamente el que lo vive entiende, pero bueno, ahí les di una puntadita. Ahí entendí lo que era volver a la casa del Padre y empecé a experimentar esa noche en medio de mi llanto, que era incontrolable y que era desgarrado. Empecé a experimentar la misericordia del Señor y pude dormir después de muchas noches en vela, porque estaba derrotada, acabada y encerrada para el mundo. Pero mi corazón se empezó a abrir al Señor desde esa noche. Entonces, como te digo, me puse en posición fetal, que es quizá una de las reacciones que uno tiene como ser humano inconscientes de sentirse acunado como en el seno materno. Dormí como un bebé, dormí derecho toda la noche y está documentado que en las cárceles ni siquiera la primera noche, la primera semana, los primeros meses la gente no duerme, porque hay un estrés de cadenas, de perros, de guardias, de alarmas, de sirenas, de requisas. Es un ambiente muy hostil. Y yo dormí como un bebé, yo como que me le entregué a los brazos del Señor. Y pues y el llanto también ininterrumpido y como soltar todas esas compuertas que yo tenía contenidas en esa supuesta fortaleza, en esa supuesta capacidad de manejo y de gestión, en esa supuesta recursividad para que nada me quedara grande. Ay, me liberé de todo eso, qué delicia. Me quité una tractomula de encima, me quité un avión de encima, porque ya no tenía que aparentar ni decirme, tú puedes, no, yo no podía, yo hace rato no podía. Y yo seguía pedaleando y pedaleando. Y hay cosas con las que uno tiene que poder, pero no cuando son movidas por el ego, por la vanidad, por la mentira y por la ambición. Hay una gran diferencia que puede ser muy sutil, pero que tú en el corazón la sientes. Y es lo que yo siempre digo, ¿qué te da paz a ti? Lo que no te dé paz, olvídate de eso. Ay, Olvídate de sí. eso. Lo que no te dé paz no es de Dios. Lo más mínimo, una palabra, un sentimiento, una acción, un hábito, así sea fugaz, así sea mínimo, si no te da paz no es de Dios. No es de Dios y con eso no se negocia. Y yo aprendí a no negociar con eso. Y todos los días, como te digo, uno sigue en este caminar y uno sigue tentado y uno sigue con pruebas y uno sigue con adversidades, pero se va curtiendo el cuero de la mano de Jesús y de María. Y solamente estando cerquita de ellos es como ellos pueden orar en tu corazón, cuando uno abre el corazón. De resto, uno ahí se queda dando vueltas como un remolino quizá toda la vida. Y el proceso de privación de la libertad es muy personal y muy íntimo. Unos entienden más rápido, otros se victimizan, se encierran, se sienten no dignos, se echan a morir, y otros, como en el caso mío, por la gracia de Dios, al otro día a las 4:15 de la mañana, oí yo unos pajaritos cantar. Me desperté y me asomé y había 5 pajaritos en los cables de luz. Mira, clic. Yo dije, claro,
Los pajaritos cantan todas las mañanas cuando despunta el alba. Y uno, ¿cuántas veces los oye? Damos por Sí, sentado, claro. se vuelve un paisaje sonoro. Yo ese día los volví a oír. Y los miré y dije, uno es Javier en la cárcel La Modelo, otro es Adriana en la cárcel El Buen Pastor, otros son Juan Esteban y Mariana con su papá, que se había quedado con ellos, y otro es Natalia, que se había quedado con mis suegros. Y esta historia empezó y esta historia va a terminar. Y así como los pajaritos cantan hoy, también van a cantar al final de la tarde, como en mi historia, empieza y termina. Y yo le pregunto a la gente, ¿tú fuiste consciente hoy al despertarte los pajaritos cantando? ¿O eres consciente hasta las 5, 5:30, 6 de la tarde antes de que oscurezca y anochezcan los pajaritos? Entonces para mí se volvieron como el leitmotiv de mi historia. Yo dije, las alas de la libertad, la jaula de los pájaros, bueno, hay una cantidad de analogías. Yo dije, esta historia, hoy empieza esta historia y termina, pero yo para qué llegué acá. O sea, no habían pasado 24 horas desde esa en la libertad y yo me pregunté, yo, ¿para qué llegué acá? No, ¿por qué? Ya tenía clarísimo el por qué había llegado. ¿Para qué estoy yo acá? Entonces empiezo a trabajar en el periódico de la cárcel que no existía, pero que era un proyecto que estaba en el tintero con otros hombres privados de la libertad en la cárcel La Modelo. Uno de ellos tenía un hermano que tenía una imprenta y estaban tratando de articular ese proyecto. Y como yo pues soy periodista, me propusieron, Claro. ¿por qué no hacer periódico? Y con eso empieza a redimir penas, se le empieza a descontar. Entonces yo me fui por todos los patios, empecé a mirar quiénes eran las mujeres que tenían ese olfato periodístico, empecé a entrenarlas, escogí a 11 de ellas y las capacité en los diferentes géneros, en crónica, reportaje, entrevista, y cada una cubría un área específica Wow. de ese mundo de mujeres privadas de la libertad, pero que es el mundo de cualquier mujer que también pueda estar afuera. Entonces el tema jurídico importantísimo, pero también el manejo de los hijos y la crianza a distancia por un teléfono pegado a una pared, tú conservando tu voz de autoridad, diciendo aquí está la mamá, y la mamá está pagando por un error, pero aquí está la mamá, tratar de no perder ese norte, temas de nutrición, espirituales, de estética, de COVID, bueno, y con eso empecé a redimir, me metí en el coro carcelario con una soprano profesional que llegó con una propuesta hermosa de la magia del canto en cautiverio, de cómo se puede resocializar a partir del arte. Y ella llegó y nos hizo primero una audición y yo me creía la, mejor dicho, la contralto, que después de mí no había nadie. Me dice, mijita, usted tiene una voz como ronqueta, pero usted no tiene ni idea de técnica vocal ni de respiración. Entra bien, puede aquí al entrenamiento de 6 meses. Y entramos, nos escogió a 21 de nosotras de todos los patios. Mira, Luisa, muchas de ellas habían sido habitantes de calle, indigentes, mujeres que ni siquiera tenían ya sus dientes del consumo de droga, de bazuco, de crack, de cocaína, de marihuana, ahí cantando de punta en blanco después de 6 meses de entrenamiento, cantando la Ave María de Schubert en latín, la Qué bien. canción del Titanic en inglés de Celine Dion, de Nino Bravo, Libre, una canción de Colombia, Colombia Tierra Querida, todas de punta en blanco hermosas, muchas de ellas ni sabían leer, nada, ni de pronunciar. Pues yo latino no tengo ni idea, pero pues nos ponían en el tablero y repetíamos, o yo a las que no sabían leer les repetía en el oído, las abrazaba. Mira, fue una experiencia de humanidad tan hermosa que por eso digo que ahí se encuentra la luz, con mujeres que quizá nunca me hubiera podido encontrar, porque eran esas habitantes de calle que duermen en los sitios más sórdidos debajo del puente, que las han manipulado, que las han violado, que Ay, muchas veces tienen que delinquir porque no tienen que llevarle a sus hijos. Y no estoy justificando el delito, pero es gran parte de la población carcelaria en Colombia, y no sé si en gran parte de Latinoamérica o en el mundo. sí, Entonces, México igual. vernos maquilladas y peinadas, porque en el Buen Pastor, en la cárcel, hay peluquería. Y entró un peluquero que antes me arreglaba a mí en mi época de fama de televisión con toda su brigada de estilistas. Entonces nos puso divinas, pero ese había sido mi mundo. Pero yo de mirar a estas mujeres reflejadas en ese espejo, mirándose ellas mismas, sintiéndose por primera vez valoradas, lindas, reconocidas, y después en un escenario que nos dejaron invitar a la familia, a los amigos con medios de comunicación, con tacones, con unas batolas negras hermosas, con collares, o sea, sintiéndolas de verdad las dueñas del mundo,
privadas de la libertad porque habíamos abierto la puerta a ese proceso de libertad interior a través del arte. Yo ese día dije, valió la pena haber llegado acá. Gracias, Dios mío, yo ya entiendo para qué llegué acá, para acogerlas, para abrazarlas, para compartir lo poco o mucho que tuviera, porque surgió una cadena de solidaridad hermosa. Incluso amigas mías desde kinder que empezaron a aparecer desde todas las latitudes del mundo a solidarizarse conmigo, mis colegas periodistas, a hacer recaudos en dinero para podernos sostener, para poderle pagar a Natis, la familia de Javier, sus hermanas, mis hermanas, bueno, gente que yo ni siquiera conocía, buscando la manera de ayudarnos. Entonces yo digo, si eso no es Dios, a mí me van diciendo quién es Dios. Porque si Él se manifestó a través de todas estas personas. Y porque todos los días yo me levantaba de primera y hacía de lo que tú no te alcanzas a imaginar, que un día la guardia me dijo, usted parece que fuera funcionaria de acá, usted no hay que quieta, váyase para su celda, porque yo era aquí, allá, o sea, yo dije, si llegué acá es por algo, y tengo que impactar positivamente estas vidas, porque yo he sido muy afortunada, yo tengo mucho que transmitir, yo tengo mucho que acoger, no juzgar, entonces fue para mí una experiencia hermosa de 9 meses, y después me mandan a la casa por cárcel, porque Natalia, la chiquita, de 6 años, Bueno, pero estaba. eso fue un milagro precioso, ¿eh? Pero claro, pero mira, después de buscar con psicólogas, porque como eran papá y mamá de los privados de la libertad, la niña empezó a sufrir una afectación emocional muy fuerte. Mi suegra me llamaba muchas veces, me decía, está aquí a los gritos, dándose contra las paredes, rasgándose la ropa, arrancándose el pelo. Imagínate. Y era todo el impacto emocional. A pesar de estar rodeada de amor, no estaban sus papás, no estaban sus hermanos, no estaba su mundo. Y de un momento a otro llegó un día, después de que la mamá la despidió por la mañana, se baja del bus del colegio, ¿dónde está mi mamá? Y yo hablo con ella esa noche. Tomé el valor y le pedí a la Santísima Virgen que no me dejara derrumbarme. Y le dije, me tocó venirme para Medellín porque tu abuelito Alejandro está muy enfermo. Mami, ¿cuánto tiempo te demoras? Y dije, vamos, no sé, yo te voy contando, eran 7 años y medio. Pero yo había decidido no contarle a ella, mis hijos mayores sí sabían, pero la chiquita no. Y papi, no, papi se fue a viajar, como él viajaba tanto por el tema de las flores. Entonces sostuvimos esa mentira blanca, como en la película La vida es bella, durante casi 3 meses, hasta que ya Natalia empieza a demostrar una afectación psicológica y emocional muy fuerte. Y la psicóloga del colegio, que fue impresionante, cómo se portó con nosotros ese colegio, las directivas, las profesoras, los padres de familia, bueno, hubo una red de apoyo y de solidaridad tan hermosa que nos dijo, la niña los tiene que ver, tienen que dejarse ver por Natalia. Entonces, se Qué planeó fuerte. el regreso como si yo hubiera vuelto de Medellín. Ella me visitó en la cárcel, llegó con mi hermana, la que vivía en Medellín, porque la otra vivía en California, con mis otros 2 hijos. Mira, tú no te imaginas esta escena corriendo para encontrarnos como en cámara lenta. Fue Oh, hermoso. qué fuerte. Nos fundimos en un abrazo y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y Natalia mira para arriba, chiquitica, de 6 años, y dice, bueno, ¿y ustedes por qué lloran si la mamá ya volvió de Medellín? Ella sin entender que la mamá no volvía a casa, sino que la mamá se tenía que quedar ahí. Entonces yo le dije que había conseguido trabajo, mis compañeras del patio bordaban, hacían ropita para bebés, tejían, forrábamos cajas como Bueno, tipo collage con los bordes con las revistas que nos dejaban entrar. Y se veía como si fuera un taller de manualidades, todas mis compañeras de forma solidaria, encubriendo amorosamente, no sé si la palabra sea encubrir, sino demostrándole a ella de forma amorosa que no la lesionara más, que su mamá estaba tratando de salir adelante. Y mi suegra me la llevaba una vez al mes, 20 minutos, porque a mí no me gustaban las visitas de 8 de la mañana a 4 de la tarde los domingos una vez al mes, por las requisas, por el ambiente carcelario, porque es un ambiente muy hostil, y porque no era para un niño de 6 años, ni para una niña de no. 12 ni para un niño de 15, o sea, ellos ya estaban lo suficientemente afectados con su mamá en la cárcel. Entonces, ahí empecé yo a pedirle a la Virgen. Me acuerdo cuando Nati llegaba yo en la celda, le hacía creer que estábamos en un spa que se llamaba el Spa El Buen Pastor, que parte quería que le hiciera un masajito, que si en la espalda o en los pies o en la cabeza. Y ella me decía, yo, bienvenida a su spa El Buen Pastor, señorita Coy, para hoy le tengo un masaje relajante. Me dejaron entrarle sus muñequitas Barbie
y jugábamos, pero todos estos 20 minutos, mira cómo se potencializa el tiempo que uno muchas veces como mamá que tiene todo el tiempo para sus hijos, ay, no moleste, vaya, haga otra cosa, estoy cansada, tengo que entregar este informe, pero déjeme tranquila. O sea, yo era así, yo priorizaba las cosas del mundo o de mi éxito profesional o de mi crisis profesional y empresarial, pero los relegué a ellos. Y en ese momento le pedí a la Virgen, permíteme rescatar este tiempo perdido que yo pisoteé como mamá. Permíteme. Y dice que el tiempo no se recupera, pues yo les tengo que decir que sí se recupera. Que si uno le pide a Dios con la pureza de intención, con la limpieza de su corazón, que repare el daño hecho, Él lo repara y va más allá y más profundo de heridas que uno ni siquiera sabe que tiene en el fondo de su corazón. Entonces, ahí estuve durante 9 meses, después me dan la casa por cárcel, llego a la casa de mis suegros, con Natalia, con Esteban y Mariana seguían con su papá, y de un momento a otro, yo no sé cuánto tiempo tengamos, Luisa, aquí me puedo quedar horas. Sí, no, Horas. no, 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 tú. Bueno, llego y digo, yo tengo que empezar a valerme por mí misma. Yo seguía haciendo unas manillitas como en un hilo que se llama macramé, que son como unas manillitas tejidas, que son muy común que se haga en la cárcel para vender, pero ya no podía seguir con el proyecto del periódico porque ya no estaba dentro de la cárcel, entonces ya no me permitían hacerlo a distancia. Y yo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Entonces empecé a hacer comida por encargo. Empecé a cuidar bebés, porque cuando tú estás en tu casa, tú eres dueño, o sea, no puedes traspasar el umbral, a mí ni siquiera para sacar la basura al chute de basuras. Tenía que pedir permiso para todo, Wow. sobre todo citas judiciales y citas médicas. Pero yo no podía salir de esos metros del apartamento en el que vivía. Pero me pusieron una manilla electrónica en el tobillo y eso estaba monitoreado 24 horas todo el año, todos los días. Y hay veces te llamaban a las 2 o 3 de la mañana, diga su número de identificación carcelaria, cuáles son los delitos, cuánto fue el tiempo de la condena, su cédula, para constatar que sí es uno y que no hubo una suplantación. Porque, bueno, ya esas manillas son muy seguras, pero antes se las quitaban y se las ponían a los perros. Bueno, me he dicho, pasaba de todo. Entonces yo estaba en mi casa, podía recibir a las personas que quisiera y un día se me ocurrió, a mí me han encantado los niños toda la vida. Yo digo que si yo no hubiera sido periodista, hubiera montado un jardín infantil, hubiera estudiado pues pedagogía Ay, infantil. qué bonito. Entonces recibía niños, mis sobrinitos, el nieto de las amigas, de pronto vecinos, y con eso empecé a hacerme unos pesos y después empecé a cocinar. Yo que ni sabía cómo se hacía un arroz, porque yo era de las que tenía conductor, empleadas, nanas, o sea, yo era, mejor dicho, movía un dedo y el mundo se rendía a mis pies. Entonces mira cómo la adversidad te lleva a esa necesidad de salir adelante Sí. y de no quedarse uno ahí quieto con las manos extendidas. Es lindo saber recibir, y recibí mucho y sigo recibiendo, por ejemplo, de mi cuñada que me regala la ropa que ya no quiere y yo sigo recibiendo herencias porque yo hay veces tengo ingresos, hay veces no tengo, me donan cosas, me regalan, pero nunca nos falta la provisión de Dios, y eso es lo lindo. Y no tenemos esa angustia y ahora yo qué voy a hacer, y con mi talento para contar la charla o para hacer corrección de estilo. Una amiga me regaló un computador, me regaló la conexión a internet, entonces yo empecé a hacer como escritora fantasma, como ghostwriter, empecé a hacer discursos para presidentes de compañías en sus simposios y convenciones mundiales, para rectores de universidades en los discursos de graduación, hacer investigaciones profundas y detalladas, llamando, buscando, mirando con ese computador, y eso me empezó a generar una fuente de ingresos. Empecé a cocinar, empecé a hacer comida por encargo, empecé a vender cosas dentro de mi apartamento, de estas revistas de multinivel que tú escoges, entre bisutería, maquillaje, ropa interior, muñecos de peluche, carteras. Yo empecé a montar en mi casa y un día mi hija me dice, cuando ya logré vivir con ellos, en el apartamento al lado de mis suegros, me dice, mami, esto parece una tienda de pueblo. Y dije, mi amor, de eso estamos viviendo. Y cualquier trabajo te dignifica. Entonces yo, la gente que me visitaba, creo que no era pues por compasión, muchos por ayudarme, pero yo vendía cosas muy lindas y soy muy buena vendedora además. Entonces todo el mundo salía con algo y yo pude empezar a pagar los servicios públicos. Pude empezar con una asesoría de comunicaciones a distancia y virtual, o a ser maestra de ceremonias virtual, o a montar estrategias con amigas, colegas que me ayudaron
a pagar el arriendo. Y empecé a sentir otra vez que volvía a renacer para poder salir adelante. Pero no es fácil, Luisa. Y si No. en el caso mío yo tenía esta red de apoyo, hay muchas personas que salen de la cárcel y se sienten minimizadas y nadie les da esa segunda oportunidad de la que tanto habla Joana Bamón, que tiene pues aquí una fundación muy famosa. Ella fue actriz y se dedicó por completo a dignificar la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia, y su lema es yo creo en las segundas oportunidades, y ha logrado que el Congreso de la República firme la ley de segundas oportunidades que permita a las empresas recibir exenciones tributarias cuando dan oportunidades laborales a quienes ya están pospenados. Y Mm. sigue esa condena social porque dice, no, usted tiene un prontuario judicial, usted tiene un pasado, yo no me meto con usted. Entonces es volver a empezar de cero, y eso no es fácil, pero de la mano de Jesús y de María empiezo yo, además de ese proceso, a los 40 días de haber recuperado la libertad. En total fueron 6 años y 5 meses, y durante mi privación de la libertad me iban a llevar la comunión, pude confesarme, fueron amigas con sacerdotes a yo poder hacer esa confesión de vida, a empezar como a poner la casa en orden para poder abrirla de par en par. Y llega, bueno, a los 40 días de recuperar mi libertad, el retiro de Maús, que hay muchos retiros, hay muchas formas de encuentro con el Señor. Y yo decía, no, pero si ya lloré, ya pedí perdón, yo escucho el Evangelio, me llevan la comunión. Yo ahí todavía tenía soberbia espiritual, y todavía tengo soberbia espiritual en muchas cosas, que es también uno de mis combates espirituales y mis batallas permanentes. De decir, no, pues si yo tengo esta paz y esta alegría, pero no creas, el enemigo te sigue atacando y de pronto se te van las luces en muchos comportamientos, en muchas actitudes. Yo decía, no, pues yo no necesito un retiro de un fin de semana. Tú no te imaginas lo que yo lloré. O sea, creo que parecido a cuando llegué esa noche a la cárcel, porque fue más adentro, fue mucho más adentro, y sigo buscando y sigo sacándole las capas a la Sí, cebolla. pues sanar, sanar, Claro, sanar. seguir sanando. Que es lo que yo te digo, a la gente le da pereza mirarse, parar en seco, y la cárcel te permite eso. Porque o sí, o te toca mirarte, pues o sí, o te miras o te miras. Aquí no tienes que estar pendiente ni del informe, ni de De hacer el nada. mercado, ni ir al cumpleaños del jefe, ni de consentir a la suegra, ni de ayudar a nadie. Esto es un trabajo interior contigo mismo. Y eso es lo bonito. Es donde uno ve la gracia y el plan perfecto de Dios para cada uno. No digo que todo el Un mundo tenga que regalo. llegar a la cárcel, yo no lo digo, pero hay No, muchos procesos de adversidad, de dolor, de pena, de renuncia, de pérdida, que son los que te llevan realmente a abrir tu corazón y a ver esa luz y esa paz que todos como seres humanos, así no lo sepamos, anhelamos, porque para eso estamos hechos. Entonces, bueno, empieza ya ese proceso de sanación interior, ya de volver a tratar de recomponer mi vida, de acercarme cada vez más a Dios, de entrar en un proceso de servicio, de testimonio, y poco a poco, yo salí en libertad en el 2015, ya hace 8 años, y poco a poco esa Adriana que existía, ya no queda esa Adriana. ay, qué Ya, bueno. ya no queda esa Adriana, ya yo puedo decir que todos los días le pido a Dios primero, a Jesús, a mi Jesús que me redimió, que me salvó, que me permita transformar mi corazón todos los días con su gracia y su poder. Eso es lo primero que le pido. Que me permita sentir su presencia en cada latido de mi corazón. Que me permita ir al fondo de mis heridas para que las tome, las siga sanando, las restaure, y me permita restablecer todas las relaciones de amor que tengo por restablecer o que tengo por fortalecer, solamente con el propósito de honrarlo, de servirlo, de darle la gloria a él. Que me permita seguir sintiendo la gracia de su amor, de su bondad y de su misericordia. Que me permita encontrarme con él en el Santísimo Sacramento del altar. Ir al Santísimo me da la paz, que se ha vuelto casi que como conectar el celular, ponerme de rodillas ante él donde quiera que esté, busco un sagrario, en la medida de mis posibilidades todos los días, y estar así sea 15 minutos, media hora, una hora, o sea, lo que pueda estar, pero decir aquí estoy, Señor. Y él siempre me estaba esperando para darme, Ay, qué bonito. para darme luces, o para simplemente mirarnos y yo empaparme y dejarme inundar de su amor. Y para decirle, déjame entrar en tu corazón y entra tú en el mío, lo único que yo quiero, no quiero nada más. Y eso me da la alegría, el gozo, la plenitud,
puede pasar lo que sea, puedo estar viviendo el momento que sea, pero yo me nutro de eso. Y eso para mí es una gran conquista. Y decirle, quiero que mi alma sea tu sagrario, déjame recibirte en tu cuerpo, déjame recibirte en tu sangre preciosa, embriagarme de tu sangre. Mira, yo era de tomar vino todos los días y pues no estoy cuestionando el que tome vino, pero es que yo digo, yo ya no necesito ni siquiera eso. Entonces me voy dando cuenta cómo poco a poco lo que antes me interesaba, así ya estuviera en el camino de Dios, ha ido perdiendo y se ha ido diluyendo y como que se va esfumando. Una cantidad de intereses, de pronto, digamos, un viernes irme con mi marido, con amigas a cine, a teatro, a comer. No es que no lo haga, sí lo hago. Pero tú no te imaginas, disfruto igual o más el quedarme un viernes solamente con las velas haciendo el Santo Rosario del Vía Crucis a las 10 de la noche. Te digo, impresionante Dios, cómo te va transformando y te cambia realmente tus prioridades. Y eso es lo que me llena el corazón y me permite ser más amorosa, más tolerante, más paciente, más compasiva, más tranquila. Mejor dicho, esa es la Adriana que hay y así me quiero, así me acepto y así sé que Jesús me quiere y me acepta. Y tengo el propósito y el compromiso con Dios de ser luz para el mundo y la sal de la tierra. Ese es mi compromiso con Él. Y a través de ese tipo No, de charlas y de encuentros, creo que lo estoy honrando y lo estoy sirviendo. ay, sí, totalmente. Todo, imagínate ahorita estar escuchando, o sea, que tú pisaste totalmente fondo, fondo para poder deshacerte de esa soberbia, deshacerte de ese dinero que era tu ídolo, era un ídolo. Y poder pertenecer, porque tú decías, yo pertenezco, ¿no? Tú perteneces a Dios, punto final, nosotros somos de Dios, pero eso te queda claro ahorita. Pero en ese momento no tenemos sentido de pertenencia, entonces queremos pertenecer a nada, al diablo. O sea, pertenecemos a un mundo que ni es nuestro mundo y son puras Así. burradas. Pero ese es el mundo de ahora, ¿no? Que la mujer, que la bolsa, que la marca, que el peinado, todo Y eso que es el una poder tontería. femenino, el famoso, como en la canción de Shakira, que las mujeres ya facturan, entonces el empoderamiento femenino y toda esta narrativa de la inclusión sexual y bueno, toda esta cantidad de lenguajes y de, o sea, cómo se ha distorsionado la esencia de lo realmente puro, importante y transparente. O sea, y cómo a nuestros niños y a nuestra juventud le están metiendo una cantidad de información y de ideologías y de conceptos que son completamente alejados de Dios. Es que yo soy respetuosa de la vida que tú quieras vivir, pero Dios tiene que estar en el centro, porque uno cree que a Dios no lo necesita y si no tengo a Dios no pasa nada, pero hay cuando llega el dolor y la adversidad, ahí sí todos se acuerdan de Dios. Y Dios es tan Exacto. misericordioso que a todos los acoge. Pero ¿cómo sería de lindo uno tener a Dios desde ya y no esperar que le pase lo peor para entender que Él es el dueño de tu vida y que te empiezan a ocurrir cosas extraordinarias y maravillosas más allá de lo que uno le pueda pedir? Es que Dios se desborda en su grandeza, en su majestuosidad, por cosas mínimas que uno anhele. Si es para ti y es la voluntad de Dios, te las da multiplicadas a la enésima potencia. Es Sí, hermoso sí, estar con bendito Dios en la Dios que vida. tuviste una conversión, pues bueno, ni modo, pues cada quien nos saca de donde estamos, pues a como Él entiende, a como Dios dice, bueno, pues solo así, porque estás perdida en el mundo y estás perdida, y te voy a tener que sacar de esta manera tan Sí. agresiva. Y te sacó de una manera súper agresiva, ¿no? Para la gloria de Dios. Y él sabía que yo podía con eso. Ahí sí mi Padre del cielo me dijo, tú puedes con eso. Porque eso sí es cierto. Dios solamente te da con lo que puedes, con lo que no puedes seguramente no te lo da. Exacto. Entonces, tu esposo eh, pudo Sí, salir. mi esposo recuperó la libertad a los 2 meses de yo haberla recuperado, pero él no estuvo en prisión domiciliaria todo ese tiempo, sino 2 años antes. Logramos estar en un apartamento muy chiquitico los dos, que la gente nos decía, no, yo quiero mucho a mi esposo, pero ¿cómo ustedes no se agarran 24 horas, los dos ahí metidos sin poder salir? Y yo decía, no, es obra de Dios.
Entonces él también vive un proceso de conversión muy bonito. Él también se convirtió. Sí, él un poco más temeroso, un poco más tibio, un poco más entregado como a ese papel de San José, porque yo le decía a San José, hoy que es miércoles Josefino y soy súper devota de San José, que Javier pudiera volver a ser ese padre de familia, cabeza de hogar, con su trabajo, con su prudencia, con su silencio, con su humildad, con su entrega y también siendo el proveedor del hogar, que para él era muy importante poder él, pues como apersonarse y apropiarse, porque el tiempo que yo estuve en prisión domiciliaria, él estaba en la cárcel, entonces yo llevé como toda esa responsabilidad financiera, él pues con las uñas trataba de hacer lo que más podía, pero para él era importante. Y mira, parecemos un par de novios, ya después de recuperar la libertad, él se volcó a buscar oportunidades laborales, no fue fácil para él porque pues la famosa era yo, entonces me decía, pues que a ti todo el mundo te ayuda, a mí quién va a creer en mí, y mucha gente todavía sigue diciendo, no, él tiene ese pasado, no le podemos dar esta oportunidad, pero hay gente muy buena que se ha creído en él, en su talento, en sus ganas de salir adelante, y es lo que yo le digo, no temas nada. Por ejemplo, el evangelio de esta semana de la barca, Señor, no te importa que perezcamos, pero ustedes de que tienen miedo, si aquí estoy yo. Entonces, yo tengo esa plena convicción, Luisa, yo la tengo. Y él Yo aquí no consiguió pongo trabajo. máscaras para que la gente me crea. No, mira, yo no tengo miedo de nada, ni tengo ansiedad ni angustia de nada. Yo sé que Dios está conmigo. Yo lo sé y no me quedo manicruzada. Yo me muevo, pero no tengo esa sensación, ay, del mundo, de que ahora qué voy a hacer, pobrecita de mí, mira lo que me pasó. No, es la voluntad de Dios y le sonrío a esa bendita incertidumbre de cada día. Yo no sé cómo va a ser cada día y se la entrego a Dios. Sorpréndeme con tu gracia y tu poder, Señor. Es lo que le digo. Bendito Dios. O sea, es que no necesitas nada, solo necesitas a Dios, porque tú puedes ir a un centro comercial y decir, no necesito Exactamente. nada, no, o sea, puedo salir con las manos vacías, o sea, vacías, porque pues no necesito nada, yo tengo a Dios, tú tienes a Dios y ya, no Exacto. necesitas nada. Qué bonito, qué hermoso testimonio. La verdad es impactante cómo... ¿Y la niña se recuperó? Natalia, en este momento es una niña de 21 años, está estudiando ya en la universidad, va en sexto semestre de administración de empresas. Mira, resiliente, consciente, ahorradora. O sea, es de un juicio para ahorrar. Ella dice, yo no quiero que volvamos a pasar por esto. Considerada. Natis, ¿qué quieres? No, mami, nada. Llega a un restaurante, siempre pide lo más barato. ¡Ay, qué bien! Es solidaria, leal, divertida, porque el papá es muy divertido, hacen bromas, la quieren sus amigos, tiene un novio de hace 5 años, una relación súper bonita, súper sana, sus abuelos la aman con locura, sus tías, sus primos, sus hermanos, nosotros obviamente, y es una niña que al saber la verdad, cuando creímos que era el momento de saberla, ella nos dijo, yo ya sabía, o sea, ella se tragó durante nuestra Ahí ella relación sabía. ella sabía, y después ella no lo dijo, yo sabía que ustedes estaban en la cárcel, y nunca nos Oh, lo dijo, oh. nunca nos lo dijo. Entonces sí, Narcis es una niña que tiene su corazón bueno, que está empezando ya en ese plan de joven, ya de 21 años, ya el mundo le empieza a generar responsabilidades, desafíos mayores, apoyándola, queriéndola, y tengo mi hogar hermoso, mi hija, la mayor, bueno, Juan Esteban es copiloto de Avianca, se independizó, tiene su apartamento, me llama 2 y 3 veces en el día, cuando puede viene a almorzar, es pendiente de mí, pero impresionante. Mariana se casó a los 20 años, va a cumplir, lleva 7 años de casada, tiene 2 hijos, Chiquita. un matrimonio hermoso, es emprendedora, centrada, me dice, mami, yo estuve muy sola mientras tú estuviste en la cárcel, yo no, o sea, me di cuenta del mundo con mis amigas, del trago, de la promiscuidad, de los excesos, yo no quiero eso, yo quiero un hogar. Y se casó con un hombre muy bueno, trabajador, viven felices. Maximiliano, mi nieto mayor, tiene ya 6 años, Mía tiene 3 y chorreo la baba por ellos. O sea, yo me la paso en modo abuela. Lo que tenga que hacer con ellos, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigas, pero ya dueña de mi tiempo, pudiéndome dedicar este espacio para hablar y hablar de Jesús, para ir a misa, para comulgar, para
pues para lo que Dios me llame. Eso, ya vivo muy, muy, muy feliz, Ay, muy feliz. sí, qué bonito. Sí, Bendito Dios, que pues que te dio la gracia de una manera agresiva, pero te la dio. sí, sí. Y ellos, tus hijos, se convirtieron también. Juan Esteban, él tiene una relación con Dios que yo quisiera que fuera más de presencia. Tiene, mejor dicho, en su maletín de vuelo, lleva su rosario, carga un escapulario. Yo le digo así sea, reza un Padre Nuestro y de rodillas, 3 Ave Marías y un Gloria, todas las noches y cuando te levantes. Antes de montarse al avión, ya montado en el avión antes de despegar, siempre me llama para que le dé la bendición. Cuando está en momentos de dificultad, mami, necesito ir al Santísimo, mami, vamos a misa. Ah, Pero qué no tiene la constancia, pero cree en Dios firmemente, cree en Dios. No como lo quisiera, entonces ahí le pido todos los días a Santa Mónica y a San Agustín, por favor, pero eso es en el tiempo de Dios. Como dicen, no les hables tanto a ellos de Dios, sino háblale a Dios de ellos. Y Dios se encarga en su tiempo, en su momento. Entonces ya también me liberé de eso, porque uno como mamá tan entregada, tan devota, mucha gente obviamente se ríe, se burla, incluso dentro de la misma familia, unos respetan, otros por detrás dicen, no, está mejor dicho, ya le va a quitar el puesto al sacerdote, que es esa rezadera, para que reza tanto. Y un día les dije, así hay una sola persona en la familia que rece por todos, esa familia se salva. Ese papel me tocó a mí y me encanta hacerlo. guau. Entonces, para mí no es obligación ni ir a misa, ni al Santísimo, ni pedir por ustedes. Tengo una lista, tú no te imaginas, en pandemia la lista tenía una libreta con todas las intenciones de todas las personas y cuando me volvían a escribir, hay noticias positivas, ponía una carita feliz. Cuando Dios había decidido otra cosa, decía, Dios mío, es tu voluntad. Y es aceptar la voluntad de Dios. Como lo decimos todos los días en el Padre Nuestro, como es de difícil aceptar, hágase tu voluntad. Entonces ese es como un trabajo de entrenamiento mucho mayor para realmente no creer, hágase tu voluntad, Dios mío, yo creo, pero aumenta mi fe, aumentamela de verdad, como en el Evangelio de ayer, de la hemorroísa que tocó solamente el borde del manto de Jesús, yo quisiera llegar a tener esa fe. Ay, sí. Aumenta mi fe. Sí, Ay, sí. Ay, qué bonito, pues. Que yo fíjate que solo te quisiera hacer las preguntas ahora sí que de las piedritas de Medjugorje. Vamos a ver. Vamos a ver. La primera piedrita, la Eucaristía. ¿Y la Eucaristía para ti está presente todos los días? todos los días, o sea, tiene que pasar algo excepcional, pero así sea, me voy a pie y en este momento estoy a puertas de una cirugía de mi pie izquierdo porque por la artritis dejé pasar mucho tiempo sin ponerle la atención indicada. Entonces, primero yo era de tacones altísimos de 15 centímetros, después bajé a 10, después a 7, a 5, a 3. Se me empezaron a deformar los pies, me salieron juanetes, los dedos de los pies se pusieron como garras, se engarrotaron, las rodillas se fueron de para adelante, empecé a tener problemas en mi marcha para poder caminar con más fluidez, pero dejé avanzar eso mucho tiempo. Y el año pasado el médico me dijo, te operas ya, empiezas con pie derecho, que es el más afectado, casi 5 meses de rehabilitación, ahorita estoy en proceso de que me autoricen pie izquierdo, sigo con rodillas, pero como te digo, así me toque con bastón, que Javier me pueda llevar, que mis hijos me puedan llevar, y si no me voy a pie Qué cojeando. Tiene que pasar algo excepcional, pero bueno. para mí es el alimento. Entonces la Eucaristía está súper presente y súper consciente. O sea, cuando recibo a nuestro Señor, cuando abro mis labios y le canto una Ah, alabanza de ay, rodillas, o sea, realmente le digo, quédate aquí para siempre, quédate aquí para siempre. bueno. Número dos, el Santo Rosario. Ese siempre lo hace. Todos los días, mira, puede estar medio dormida, incluso algo con un rosario bajo la almohada, independientemente que lo haya rezado, trato de hacerlo en la mañana, o me gusta mucho en la noche cuando ya no suena el teléfono, ya todo el mundo se acostó, me encanta en la oscuridad, en la penumbra hacer el rosario, mirando por la ventana, viendo un lucerito, imaginándome a la Virgen ahí, bueno, entonces depende, pero no lo perdono. Si no lo puedo hacer de corrido, trato de hacerlo por lapsos. Entonces, mientras estoy haciendo el desayuno, trato de hacerlo. Me gusta más hacerlo a mi modo y a mi ritmo, porque muchas veces me conecto, pero siento que lo hacen como muy rutinario y muy mecánico y como por salir del paso, porque solamente tienen media hora. No, a mí el tiempo que yo necesite, hago muchos rosarios de intercesión
por ejemplo, con mi grupo en la parroquia nos congregamos todos los martes y antes de la Eucaristía y de la reunión hacemos el rosario. Entonces ahí también me gusta, o hay una virgen peregrina que va por los hogares del barrio y muchas veces piden acompañamiento. Me encanta pedirme el acompañamiento para orar con las familias, para leer también un poco cuáles son esas realidades de puertas para adentro, sin necesidad de yo ir pues de chismosa ni de metida, sino Sí. como decirles aquí está Dios, aquí está la Virgen, crean, confíen, y nos necesita como sus soldados de amor en este mundo tan turbulento y tan oscuro. Es también generar un compromiso, no solamente la gracia de que vino la Virgen por unos días a visitarme, sino cuál es tu compromiso realmente con la Virgen que nos necesita a todos. Entonces, por eso el rosario es fundamental, pero fundamental. Ok. Tercer piedrita, la confesión. La confesión la hago cada 6 meses más o menos. Ah, qué- Quisiera hacerla semanalmente o mensualmente, pero es que tenemos un problema logístico con nuestras parroquias y es que por lo general no hay sacerdotes que estén confesando y cuando es el domingo son unas filas interminables. Entonces, de pronto para Semana Santa, yo quisiera estar en Medjugorje y que ve uno esta cantidad de sacerdotes ahí dispuestos, pero, por ejemplo, como hay tanto testimonio, muchas veces hay sacerdotes antes del testimonio, me confieso, pero a veces deberían ser confesiones como más relajadas, como de más tiempo y no como tan de afán. Entonces, pues hago el acto de contrición todos los días. Yo sé que eso no reemplaza la confesión, pero sí estoy en una permanente revisión de ese que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos los días lo tengo presente. ah, qué bueno. Sí, y bueno, pues la confesión cada mes se supone, ¿verdad? Cada mes. Y el Santo Rosario se supone que tenemos que hacer los 4 rosarios. Bueno, así nos pide la Ajá. Virgen de Medjugorje. Número 4, la piedrita es lectura de la Biblia. Lectura de la Biblia, tenemos un grupo que se llama Pedagogía Bíblica Narrativa. Entonces ahí hacemos como una lección divina, pero se hace una vez al mes, y leo la Biblia cuando me voy a nutrir de las citas bíblicas que necesito para fortalecer testimonios. No la leo todos los días, pero el Evangelio del día, en un grupo que tenemos, hay 3 padres que hacen reflexiones y uno escoge el padre que más le gusta. Sigo muchos sacerdotes católicos, entonces oigo sus homilías y leo el Evangelio del día. Ah, bueno. Pero no he sido capaz de leerme la Biblia de principio a fin. O sea, intenté el año pasado que la Biblia con un audiolibro, no me acuerdo, no me conectó y no me gustó. Pero trato, por ejemplo, creo que el de antier, el Evangelio de antier, el de la legión del hombre endemoniado y los 2000 cerdos, yo no tenía muy presente, a pesar de llevar 8 años, creo que ese día como que no me tocó, porque es que además el Evangelio tú lo decantas y yo le pido a Dios que penetre en mí y me nutra cada vez que lo escucho así, uno ya sepa en qué empieza y en qué termina. Y creo que cada vez es diferente. Entonces esa es como mi relación con la Biblia, pero pues mentiría diciéndote que domino la palabra y que la leo todos los días, no, solamente el Evangelio. Bueno, aquí lo que te aconsejan los sacerdotes es por lo menos 15 minutos diarios Uh-huh. de la Biblia, ¿no? Escuchar, leer, Ok, ¿no? Pero bueno. ahí vamos. Y número 5, la más difícil para muchos, ¿no? El ayuno. El ayuno, imagínate que yo doy una charla sobre el valor del servicio y hago énfasis en el ayuno de miércoles y viernes, sobre ¡Qué todo antes bien! de servir, pero no lo hago todos los miércoles y viernes del año, lo hago solamente en Semana Santa o cuando tengo una intención especial. En pandemia lo hice muchísimas veces, creo que el primer año de pandemia ayuné miércoles y viernes y súper juiciosa, pan y agua, nada más. O sea, yo no me permito ahí, no que el ayuno de palabras, que el ayuno de internet, no, es el ayuno como lo pide la Virgen. Entonces, ya lo he experimentado en sus bondades, entregándosele a Jesús, diciéndole, Jesús, ayuna tú en mí porque esto no es fácil, pudiendo sortear esas primeras amenazas, tengo dolor de cabeza, tengo hambre, yo para qué me metí en esto, qué tontería, de eso no se trata, no. O sea, lo hago con disciplina, pero no lo hago todos los miércoles y viernes, solamente antes de retiros o, como te digo, en Semana Santa, súper juiciosa. Ese nada más hay que pedir la gracia, porque una vez que tienes la gracia del ayuno,
Bueno, ¿cómo te purificas? Ah, Algo sí, sí, sí. brutal. O sea, tú sí lo haces en Medjugorje. Hoy estás ayunando y que es miércoles. Sí, hoy es Ok. miércoles. A pan y agua ¿Y todo hace el día. cuánto? Pero yo, yo la verdad sí, siempre, mira, yo también tengo un proceso, pasé por un proceso muy doloroso, ¿no? Yo estuve en la nueva era, Ay, no, tengo yo un testimonio también, de eso no fuertísimo. hablamos, sí, pero yo No también pasé hablamos de por todo eso. eso, No, no, pero impresionante. bueno, yo también estuve en la nueva era, pero yo estuve 10 años y yo era discípula de Satanás. Entonces, sí, yo fui Wow. discípula de Satanás. Eso es muy fuerte mi testimonio. Y yo sí aprendí desde que me convertí, bueno, todavía no me Sí. convierto, ¿verdad? Estamos en proceso. Pero desde mi primer conversión, como que a mí me quedó claro el ayuno. Entonces yo desde hace 20 años yo ayuno los viernes. Pero aquí ya más, hace como menos tiempo, no sé, 5 años, pues Pero miércoles y viernes. ¿tú cuánto tiempo llevas en Medjugorje? No, en Medjugorje nada más llevo Ah, un ok, año. Bueno, más de un año 2 meses. ok. De mi conversión en Medjugorje son ya 3 años que la Virgen me tira del caballo. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Tengo un testimonio fuertísimo. Y de ser católica, de que dejé la nueva era y me convertí totalmente de católica y dejé todo, 20 Wow. años. Pero yo pensé que yo era católica. Cuando llegas a Medjugorje y dices, no, pues yo no soy católica. Estás en Entonces, pañales. no sé qué estaba haciendo toda mi vida. Sí. No sé, porque aquí son muy intensos, ¿no? Y yo llegué a Medjugorje gracias a un ayuno de 40 días a pan y agua de Misión Rúa, no sé si los has Sí, escuchado, es sí, sí. increíble ese sacerdote, el padre Claudio. Entonces, pues mi canal es lo que promueve, ¿no? El ayuno. Ok. Entonces, pues ya sabes, cuando sí, ahorita Buenísimo. estamos sí, no, bueno, ahorita es el testimonio de Adriana, para la gloria de Dios, ya después yo doy mi testimonio. Es que dicen que de mi testimonio, no, hombre, pues ya se alargó esto muchísimo. Ya llevamos más de, vamos a gustar 2 horas, Luisa, mejor Sí, dicho, nos no, hacen ya, extenso. ya. Sí. No, pues le doy las gracias a Dios que nos permitió estar aquí. Gracias, Dios mío, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a proclamar, y yo proclamo que todo el mérito de esta liberación, esta plática liberadora, estas conversiones que va a haber gracias a este testimonio, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo e instrumento. Que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a, a quien agradezco todos los beneficios recibidos. Señor, cúbrenos con tu preciosa sangre a nosotros, nuestras familias, a todos los que escucharon este, este testimonio, cúbrenos con tu preciosa sangre, a nosotros, todo lo que amamos, todo lo que nos pertenece, y no permitas ninguna venganza del enemigo. Amén, amén, amén. Amén y Y amén. Qué lindo. queda grabado en YouTube, queda grabado en Instagram también. Y pues para la gloria de Dios, ¿no? Que todo sea Así para la gloria de Dios. es. Estoy muy agradecida. No sé si quieras decir algo más. Pues Luisa, simplemente agradecerle a Dios que me da esta oportunidad. Siempre le oro al Espíritu Santo antes de empezar y como decíamos ahorita, mi alma le pertenece solamente a Dios. Lo que tú quieras, Señor, utiliza mi voz, mis palabras, mi capacidad de expresión para tocar corazones, para transformar vidas, que estas personas que estuvieron conectadas, con que solamente una tome la decisión de abrir su corazón, ya Dios se encarga del resto. Ya, ya lo Exacto, hicimos con una. Con exacto. una. Muy Sí, linda, muchas una que iba gracias. pasando, ¿eh? Qué muy linda tú, muchas gracias. No. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias que escucharon este testimonio. Gracias. Y bueno, Dios te bendiga. Algún día nos veremos en Ay, Medjugorje. sí, eso espero, Y eso espero que estés allá. quedas cordialmente invitada, no todos los días, pero cuando quieras, hacemos el Santo Rosario a las 5 de la madrugada, hora de Medjugorje, 11 de la noche, hora de Perfecto. Colombia, 10 de la noche,
hora de México. Listo, lo hacemos, me encantaría. Va. Listo. Dios los bendiga a Amén. todos. Muchas Gracias, gracias a todos. Dios los guarde y gracias. los proteja. Dios Chao, te chao. bendiga. Amén. Gracias. Chao. Bye, bye.